抜け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はヘノヘノカッパチャラヘチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気がチャラヘチャラ頭から棒の方が夢詰め込めるチャラヘチャラ笑顔ウルトラ Z で今日もアイアイアイアイアイ Buenas tardes a todos, soy Naya de Dragon Ball. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a los que ya me conocen y bienvenidos a aquellos que vienen a este canal por primera vez. Mi nombre es Naya y soy una persona que se dedica a hacer reseñas de manga, anime, películas, etc. acá en YouTube. En toda la trayectoria que yo tengo en este canal, el tema primordial para hablar siempre ha sido Saint Seiya, también conocido como Los Caballeros del Zodíaco. Una serie que a mí me apasiona, pero no es que solamente me gusta, no es simplemente gusto lo que yo tengo por esa serie, lo que tengo es amor, pasión, fervor, amor genuino, una pasión que me hace explorar todos los rincones que esa serie tiene para ofrecerme y analizarlos y descubrirlos hasta el final. Pero existe una serie que me genera la misma pasión, una serie que me ha acunado, que me arropó y que me vio crecer. Una serie que cuenta la historia de un niño en las montañas que creció para convertirse en el guerrero más poderoso del universo. Una historia que habla sobre cómo la superación personal puede hacernos pasar todas las adversidades, pero sobre todo, una serie que me enseña que siempre debo mantener el ánimo, porque eventualmente todo va a salir bien. Dragon Ball. Dragon Ball es esta historia que acompañó a un sinfín de generaciones y ha logrado establecerse como una de las franquicias más memorables en el recuerdo colectivo. Publicada por primera vez en 1984 y escrita y dibujada por el gran Akira Toriyama, saga tras saga, el manga concluyó su historia en 1995 con el arco de Majin Buu, pero la historia de la franquicia como tal no estaba más que empezando. Mangas, animes, películas, especiales de TV, videojuegos, todo esto llegando al punto inflexivo por el que nos hemos juntado a charlar el día de hoy, la película de Dragon Ball Super Broly. Como fanático de esta serie desde mi infancia, al enterarme de la salida de un nuevo largometraje que parecía prometer mucho, me pareció que sería una muy buena idea recibir a esta película haciendo una trayectoria, revisitando todas las películas que esta franquicia tuvo hasta el día de hoy, en lo que yo titulé el Road to Broly. En esta saga yo me dedicaba a reseñar una por una todas las películas animadas de Dragon Ball y Dragon Ball Z, incluyendo sus especiales y sus OVAs. Y haber hecho este experimento días antes de ir a ver la nueva película de Dragon Ball en cines, me hizo conectarme muchísimo, no solamente con el niño interior que uno tiene cuando ve Dragon Ball, sino con el mensaje especial que esta serie tiene. Fue poder conseguir el punto que me hace disfrutar a Dragon Ball como la serie que amo, y poder encontrar qué es puntualmente lo que yo necesitaba ver en esta nueva película. Todos quienes hemos visto Dragon Ball sabemos que esta historia no se destaca precisamente por su brillantez argumental, con un intrincado cableo de subtramas y misterios cuyo objetivo es hacernos reflexionar sobre crisis existencialistas o preguntarnos a nosotros mismos sobre el origen propio del ser. No. Dragon Ball es una historia sencilla que busca
en el lector el poder hacer que vos puedas sentirte identificado con sus personajes a través de su carisma, puedas disfrutar su historia a través de sus combates y puedas darte el lujo de disfrutar algo bien hecho en su ejecución. Nosotros seguimos siendo seres humanos a los que nos gusta ver algo que consideramos genial, y Dragon Ball cumple con eso de una manera maravillosa. Pero si hay algo que todo este recorrido sobre las películas de Dragon Ball me dejó como una manera de prepararme para ir a ver Broly en cines, lo puedo resumir en el siguiente fragmento. Yo creo que ver esta película para recordarnos a nosotros que Broly nos gustó sin desarrollo, tener la cabeza preparada para ir a ver Broly y decir, bueno, yo ya vi al Broly simplón, ahora quiero ver al Broly trabajado. Creo que esa es la antesala perfecta para prepararse a ir a ver Dragon Ball Super Broly. Dragon Ball, tal como lo indica el título de este segmento, es una historia evolutiva. Es decir, es una historia que va progresando en su narrativa, su desarrollo y su forma de caracterizar a los personajes. En el progreso que ha tenido la historia original, nosotros vimos a Goku crecer de una forma paulatina e impecable. Pasar de solamente ser un niño pequeño que tenía de objetivo descubrir el mundo, a convertirse en un luchador poderoso que necesita proteger a sus amigos, a ser un artista marcial encomendado por el propio Dios para proteger a la Tierra, a ser un joven guerrero con el objetivo de derrotar al mal, a ser un padre cuyo legado era poder dejar la Tierra bajo la protección de su hijo, a ser un guerrero excepcional con el fin de proteger no solamente la Tierra sino también el universo entero, a ser un maestro marcial con la misión de entrenar a los nuevos guerreros que protegerían la Tierra en su lugar. Es muy común pensar que Goku solamente es una persona que tiene de objetivo únicamente volverse fuerte, pero lo cierto es que esa es una forma muy carenciada de verlo, ya que el progreso evolutivo y la madurez que experimenta el personaje a lo largo de la historia es realmente visible a lo largo de los años en la que la historia es contada. ¿Alguien puede acaso negar toda la fase de Goku que acabo de nombrar? Lo dudo mucho. Justamente por eso podemos decir que Dragon Ball es una historia evolutiva. Como ya habíamos mencionado anteriormente, una de las razones principales del éxito de Dragon Ball es justamente el gran plantel de personajes carismáticos que tiene. Si bien la creencia popular nos hace pensar que estos personajes pueden ser vacíos, planos o sin desarrollo, lo cierto es que en muchos casos nos encontramos con personajes que al verlos en profundidad demuestran una gran construcción conceptual detrás. Y ni hablar de un diseño fantástico a la hora de ser puestos en papel. Los personajes de Dragon Ball agradan porque son simpáticos, porque tienen carisma, porque son geniales o simplemente porque se ven cool. A la hora de crear una historia, tener personajes que puedan captar la atención del lector, que puedan crear un vínculo que pase tanto por el fanatismo como por la identidad, es algo que uno siempre debe tener en cuenta, porque no es un detalle menor. ¿De qué te sirve escribir la mejor historia del planeta si tus personajes no son capaces de sobrellevarla de tal manera que se vuelva amena, de paso, creando un vínculo con el lector, dejando que éste se envuelva en el carisma de ellos, logrando una verdadera inmersión en la historia? Dragon Ball ha sabido quedarse en el colectivo de las personas porque sus personajes han robado el corazón de millones con el paso del tiempo. La simpatía y buen corazón de Goku, el orgullo y la soberbia de Vegeta, la templanza y la seriedad de Piccolo, la elegancia y el sadismo de Freezer, la excentricidad y la preponderancia de Cell o la inocencia y negligencia de Majin Buu son algunos de los muchísimos ejemplos que Dragon Ball tiene como personajes carismáticos que ayudan a contar su historia de una forma en la que vos, como persona, podés identificarte y sobre todo podés divertirte. Si bien actualmente se podría argumentar que Dragon Ball se reduce a ser simplemente una repetición de fotogramas con los personajes intercambiando golpes a lo loco en un frenesí, lo cierto es que esto es simplemente un componente adicional a lo que son las peleas generales, ya que las peleas en esta historia se van componiendo de distintas fases que no solamente evocan distintos estilos de pelea, sino también distintos rasgos en la personalidad de cada personaje. Al principio lo predominante eran las artes marciales, con un despliegue espectacular de movimientos y técnicas especiales que nos hacían emocionar un montón, y conforme fue avanzando la historia, las peleas podían parecer cada vez más parecidas entre sí. Pero lo cierto es que también se reflejaban distintos tipos de tácticas en cada combate. Uno de mis ejemplos favoritos es la manera en la que Trunks pelea. Él procede de un futuro alternativo en donde todo está destruido y solamente conoce la violencia y el terror como respuesta a todo, por lo que su estilo de pelea se centra en uno mucho más asesino y preciso que el de otros personajes que poseen técnicas más pensadas en doblegar a su oponente, quizás sin necesidad real de matarlo. La forma en que cada combate se desenvuelve es un reflejo de la personalidad de cada personaje y una manera distintiva en la que cada pelea queda presente en la memoria.
Combates tan memorables como el de Cell y Goku o el de Goku y Freezer quedan tan marcados precisamente porque se muestran en una serie de fases que expresan mucho sobre el comportamiento y la personalidad de cada uno de los peleadores. Además, sin tener que ponernos tan analíticos. Combates de tipos musculosos que se recontracagan a trompadas, sumado a poderes y explosiones de todo tipo. ¿Me van a decir acaso que eso no es genial? En lo que vamos de este documental, sabemos que el componente ser genial no es menor. No es menor porque vos justamente atraes al lector al mostrar algo que es genial. Si además de mostrar algo genial lo haces de una forma inteligente y que represente algo más que solamente una simple pelea, ¿por qué te vas a frenar? No es necesario fingir que somos unos intelectuales permanentemente solamente porque no nos podemos permitir darnos el gusto de disfrutar de las cosas que simplemente son geniales. A veces la belleza está en las cosas simples. La saga de Majin Buu es un caso bastante especial. El punto, digamos, más dramático que ha tenido Dragon Ball en su historia fueron justamente la saga de Freezer y el final de la saga de Cell. Akira Toriyama, el autor de Dragon Ball, es una persona a la que le gusta poder tener un estilo de historia un poco más relajado. A él el humor le gusta, sin embargo, por presiones editoriales, ya sea de la Jump o del propio editor, él tuvo que reducir bastante el tema del humor que tanto lo caracterizaba para poder contar una historia un poco más seria, porque eso era lo que en definitiva venía. Con la saga de Majin Buu, él intentó volver un poco a esas raíces, con un estilo de narrativo un poco más relajado, un estilo de historia un poco más graciosa, más leve. Y esto de alguna manera funcionó, porque hizo que la historia pudiera tener cierto grado de distinción con respecto a sus sagas predecesoras. Mucha gente considera que en Majin Buu la historia decayó. Y si bien decayó en ciertos aspectos, tampoco es que decayó en historia, porque de hecho en Majin Buu volvemos un poco, digamos, a los orígenes de Dragon Ball, pero sin perder esa característica de peleas dramáticas y de buenas caracterizaciones de personajes y de grandes ejecuciones que teníamos originalmente. El progreso evolutivo de los personajes sigue estando. En el caso de Goku, Goku ya había cumplido un ciclo en las sagas anteriores, pero personajes como Vegeta o incluso personajes como Piccolo tenían todavía que demostrar, porque ellos son personajes que si bien también habían representado un arco evolutivo, en el caso de Piccolo, por ejemplo, él pasa a ser un personaje secundario que puede dar un aporte interesante a la trama. Tal vez lo ridiculizan un poco, puede ser, pero no deja de ser un personaje cuyo peso en la trama sigue significando algo importante. Goten y Trunks no serán mis personajes favoritos, pero definitivamente ellos representan ese intento de volver al espíritu anterior de Dragon Ball. Vegeta es un personaje que finalmente logra cumplir un arco evolutivo dentro de la historia. Aunque es un poco cuestionable la forma en la que cómo se salta de ser un guerrero que terminaba matando más gente que los androides, al tratar de atrapar a los androides, quienes no mataban a nadie, a que de repente todos lo perdonaran y dijeran, bueno, está bien, te bancamos y podés ser de los buenos de vuelta, sin haber pasado por un proceso evolutivo en el medio. El proceso evolutivo lo tiene. Pues el arco evolutivo de Vegeta lo vamos a analizar en otra ocasión, pero lo cierto es que toda su fase de Majin Vegeta es bastante cuestionable. No obstante, sí hay algo en lo que al menos en el aspecto del manga, la saga de Majin Buu tiene un pequeño inconveniente. Que se nota que en ese entonces Toriyama ya estaba cansado. Las páginas se sobrecargaban de viñetas, había muy pocos planos que eran realmente interesantes, había como cierta cuestión de cómo se armaba la historia que no estaba muy bien. La composición de las páginas era muy sobrecargada, no se podía llegar. Sin embargo, en el anime fue una de las mejores adaptaciones animadas que tuvo Dragon Ball en la historia, con rellenos bastante interesantes, una consistencia en la animación bastante considerable, sobre todo en lo que era la pelea final. Se puede decir que uno de los mejores momentos del anime de Dragon Ball fue precisamente la saga de Majin Buu. Por eso, cuando uno dice que en la saga de Majin Buu hubo una regresión, en realidad no se podría afirmar realmente, porque Dragon Ball lo que hizo fue volver a sus raíces, o intentar volver a sus raíces. Y yo creo que lo logró, pero sin perder lo que lo terminó caracterizando a lo largo de toda la historia, sin dejar de traernos una historia muy interesante, una historia agradable. Además, hay una verdad, es muy difícil hacer Dragon Ball sin Akira Toriyama, y eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. La oveja negra de la franquicia, sin lugar a dudas. A pesar de que por muchos es considerado como uno de los puntos más bajos en la historia de Dragon Ball, personalmente tengo una gran debilidad por esta parte de la obra. Si bien GT manejó mal
muy mal, muy mal. Muchos elementos, tanto de la historia original como los suyos propios, y el amor que se le suele tener a esta saga corresponde bastante más a un aspecto nostálgico que a un cariño más sincero y genuino. Realmente creo que GT tiene el mérito de haber logrado varias cosas. La primera, habernos mostrado que con Dragon Ball no estaba todo dicho y que aún había posibilidades de contar más historias con Goku. La idea de crear nuevos enemigos de forma más artificial, sin tener que recurrir a traer villanos cada vez más absurdamente poderosos, siendo que Goku ya era básicamente el ser más poderoso del universo, y principalmente el darle una reducción de poder al propio Goku, dejaba un abanico de posibilidades un poco más interesantes, sobre todo con la idea de explorar el universo que se había sentado en sagas atrás. GT jugó un poco con esa idea de volver a explorar el mundo, aunque no lo hizo bien, porque justamente si algo en lo que sí estoy de acuerdo con GT es que la saga de exploración para recuperar las esferas es una reverenda cagada en comparación al resto de la serie. Sin embargo, así y todo, tiene múltiples elementos rescatables, que veremos en otra ocasión. Pero lo importante de esto es que este escenario de exploración dejó el camino abierto para la creación de uno de los villanos más interesantes de la historia en mi opinión, Baby, quien termina dejando una de las, en mi opinión, sagas más memorables de Dragon Ball y casi sin dudas la mejor de todo GT. El segundo logro de GT fue haber hecho un hincapié especial en la mitología Saiyajin, dándonos un poco más de profundidad en cómo la naturaleza violenta y conquistadora de esta raza dejó a su paso un sinfín de mundos en caos, provocando justamente la creación de Baby como villano, y principalmente el mejor de todos los aspectos que GT sin duda trajo al juego, que es el Super Saiyajin 4, el cual explora con más profundidad todavía esas raíces Saiyajines que existen en Goku, dando un trasfondo mucho más especial a su vínculo no solo con su origen, sino también la simbología de haber logrado transformarse al ver la Tierra, mostrando esa conexión con su lado humano y en otra instancia con su lado emotivo. El Super Saiyajin 4 refleja la cúspide de la unión entre el humano y el Saiyajin que existen en Goku. Y el tercer logro que GT tuvo es el de habernos mostrado a la familia Dragón, siendo justamente una familia, mostrarnos las dinámicas de todos estos personajes en su vida diaria y cómo ellos conviven en un mundo de paz. Obviamente no lo hizo de la mejor manera y podría haber explotado un montón, muchas posibilidades, como el haber desarrollado un poco a ciertos personajes, pero en un sentido general la forma de representar a la familia Dragón, culminando la historia con el poético final tan representativo que tuvo esta saga, mostrando el legado eterno que Goku dejó, no solamente en sus sucesores, sino también en nosotros como espectadores, es en una sola palabra, hermoso. Durante mucho tiempo GT representó lo que fue el final absoluto de Dragon Ball. Y pese a ser considerado en general como una falencia en la historia de la franquicia, al menos para muchos representaba un final satisfactorio para la historia, con el hermoso mensaje final en donde Goku se despide de todos nosotros. Aunque todo eso cambió tiempo después. Muchos años luego del cierre de GT, con series de televisión nuevas, productos animados, videojuegos y un largo etcétera, finalmente en el 2013 llegaría el anuncio de una nueva historia que continuaría lo que Toriyama había dejado abierto en su manga. Una nueva película presentando nuevos personajes en un arco que ya conocemos, pues de Buu, pero antes del final apareció Kami to Kami. La batalla de los dioses abriría el elenco de los personajes para presentarnos toda una nueva forma de ver el universo de Dragon Ball. Una gran película cuyo eje central no eran las peleas ni vencer un enemigo de turno, sino la introducción hacia una nueva historia mostrando la evolución de sus personajes principales. Porque sí, en la batalla de los dioses existe un arco evolutivo tanto para Goku como para Vegeta que enriquecen mucho a estos personajes, y dejando las bases para la exploración de algo que no se creía cierto hasta ese momento: un multiverso. Luego salió la resurrección de Freezer, que me pareció una reverenda cagada y no pienso perder tiempo con esto. Y finalmente, el estreno de la nueva serie de Dragon Ball Super. El nuevo recorrido de Goku y sus amigos, el cual esta vez, a diferencia de GT, sí contaría con el guión de Toriyama, queriendo decir que ahora tendríamos una continuación canon de la historia, aunque no se ubique exactamente en el final, donde los sucesos a contarse serían directamente sucedidos de la historia original. No obstante, hay un problema. Super, como parte de la franquicia, a pesar de tener la antorcha de sucesión canónica que GT no tuvo, tiene un número importante de problemas distribuidos estratégicamente a lo largo de cada saga. Si bien este no será el espacio para hablar en concreto de cada saga, vamos a establecer los puntos más fuertes y los puntos más débiles de cada una de ellas. Adelante. La saga del torneo contra el universo 6. El punto más fuerte fue jugar con la idea de que al existir un multiverso hay un abanico nuevo de posibilidades para conocer personajes de realidades diferentes. La posibilidad de conocer un Freezer no tan malo o Saiyajines no tan violentos. El problema es que la saga se remite a ser una excusa para mostrar los nuevos poderes de Goku y Vegeta, dejando de lado a los demás personajes y mostrando siempre potenciales ideas que en la ejecución terminan sintiéndose como un desperdicio. La saga de Black. El punto más fuerte es la idea de envolver la historia a través de un misterio donde la identidad del
del villano y sus motivaciones son un enigma, dando un poco más de espacio al desarrollo de moralidades con matices grises y planteamientos más profundos sobre cómo realmente tiene que evolucionar la raza humana. El problema es que la conclusión de la saga no le hace justicia a todos los ambiciosos elementos narrativos que mostró al principio. Black pasa de ser uno de los personajes más creativos a uno de los más trillados casi de un momento a otro. Trunks flashea poderes bizarros, Vegeta aparece para no hacer nada de nuevo, y la conclusión del arco es básicamente una falta de respeto a nuestra inteligencia emocional. La saga del torneo de poder. El punto más fuerte se centraba en la posibilidad de darle espacio a personajes pasados de la historia, tanto con un arco de reclutamiento como un arco evolutivo dentro de la propia historia, estableciéndolos en un escenario donde la victoria no la tendría aquel que fuera más poderoso, sino aquel que lograra sobrevivir hasta el final. Una saga donde la victoria de uno significaría la desaparición de otros, y donde no hay buenos ni malos, sino gente que desea sobrevivir. El problema es que el 80% de los personajes de esta saga están tan mal manejados que simplemente estamos viendo un confeti de personajes extraños con poco o nulo desarrollo que al final parecen todos tener facetas viles y malignas, en vez de mostrarse como personas que quieren proteger su universo, y sobre todo lo que más me emperra es la idea tan limitada de lo que es un multiverso para Super o para Dragon Ball. ¿Qué quiero decir? Si nosotros hablamos de multiverso, estamos hablando de realidades distintas donde las cosas se dan de una forma diferente. Por lo que la idea de ver un Freezer no tan malo, o unos Saiyajines distintos, o unos Namekianos con otra misión, era interesante, pero los demás universos, en vez de ser justamente una realidad posible pero diferente, son simplemente DLCs de planetas y razas nuevas que poco o nada tienen que ver con la concepción que uno sí tiene de un universo múltiple. Pero bueno, ese es otro tema que se tocará en otra ocasión. La saga de Moro. Sin dudas, la que parece ser la saga más prometedora. Nos presenta un villano que parece ser algo más que simplemente maldad por maldad. ¿No? Bueno, creo que no, pero no importa. Porque lo importante de esa saga es que es la que sucedió al punto más importante de lo que hemos venido a hablar hoy. Finalmente. La película de Broly, como vengo diciendo a lo largo de todo este documental, marcó un precedente, un hito en la historia de Dragon Ball. Las razones son muchas y las iremos viendo a lo largo de lo que resta de este documental, pero esencialmente el proyecto de esta película mostró un nivel de ambición muchísimo más grande para la franquicia. No solamente por ser una película de duración mucho mayor a la del promedio de las películas de Dragon Ball, buscar romper muchos esquemas vistos en las películas anteriores, reinventar por completo el concepto de animación para ilustrar Dragon Ball en general, rediseñar a los personajes para que se vieran muchísimo más carismáticos, aún así manteniendo el estilo inequívoco de Toriyama, explorar una musicalización diferente con varios leitmotivs para explorar a sus personajes, salir del área de confort en la que Dragon Ball se encontraba atrapada como franquicia, sino que también darle la oportunidad a la franquicia de explorarse a sí misma, tomando los elementos más icónicos de estas y reintroducirlos de una forma que se sintiera orgánica y agradable. Recontar la historia una vez más, introduciendo elementos narrativos más evolucionados, prestando más atención a los detalles y dándonos una animación increíble, teniendo ante nosotros un gran producto no solo a nivel comercial, sino a nivel cinematográfico. Fue la idea de darle la oportunidad a uno de los personajes más populares de toda la franquicia, el crecer y reinventarse una vez más, para volver y esta vez quedarse, no solamente en el canon, sino dentro de nuestros corazones. Casi sin dudas, Broly es uno de los personajes más icónicos de la franquicia. En todo lo que es el apartado de las películas, es el personaje más popular, y en general es un personaje bastante querido por los fans. Lo que no es de extrañar, ya que se trata de un personaje absolutamente badass, poderoso, musculoso, maligno, con una risa malvada, frases matadoras, un estilo de pelea brutal y un nivel de poder formidable, que encima iba creciendo desmesuradamente conforme avanzaba el combate. Sinceramente, un personaje que podía cautivar el corazón de cualquier pendejo, ¿no?
Sí, pero hay un problema. Cuanto más uno se sentaba a analizar a Broly como personaje, más se daba cuenta de lo vacío que era este, incluso siendo uno de los personajes más llanos de toda la franquicia. Mientras que su badacería era innegable, su construcción como personaje se limitaba a ser, en su estado normal, un muñeco sin vida que seguía las órdenes de su padre o de Vegeta, pero en su estado legendario, una máquina de matar sin mayor propósito que el ser malvado porque sí. Se puede hacer un tipo de análisis viendo cómo la forma de Super Saiyajin legendario era más una maldición para Broly que un verdadero poder el cual pudiera explotar, y podía atribuirse a que era esta forma la que lo conducía a esa crueldad tan violenta. El problema es que las posteriores entregas en las que Broly aparecía no permitían desarrollar al personaje lo suficiente como para decir, sí, bueno, todo esto se puede analizar mejor. Al contrario, parecían entorpecer cada vez más el desarrollo del mismo, siendo que en su segunda película, Broly tiene solo una línea en toda la cinta, mientras que el resto solamente repite Kakaroto como un disco rayado, y la tercera entrega que realmente no se puede decir prácticamente nada positivo. Sin embargo, Broly tenía algo que cautivaba a la gente. Su película en cuestión tenía algo que hacía que todos quisiéramos verla una y otra vez. Pero, ¿qué es lo que podía hacer? ¿Qué es lo que tienen las películas de Dragon Ball que nos pueden hacer enganchar tanto a ese nivel de amar un personaje que en todos los fines prácticos es vacío? Al hacer el Road to Broly, pude encontrar que las películas de Dragon Ball tenían tres aspectos fundamentales a la hora de tener que cumplir su cuota de genialidad para con el espectador, o conmigo. En primer lugar, estas debían presentar personajes que fueran carismáticos, como lo es la propia esencia de Dragon Ball en sí. La segunda, mostrar combates con una gran animación, ya que al ser las películas la parte de la franquicia en la que se invertía un poco más de producción, lógicamente esto tenía que ser visible en el aspecto visual final. Y en tercer lugar, el hecho de ejecutar bien la historia contada. A ver, independientemente del debate que hay sobre si Dragon Ball es en efecto una historia simple o no, hay algo que es cierto y es que al menos en la ejecución de la mayoría de sus sagas e historias, la serie cumple bien. Las películas, al ser la eterna licencia que Toei podía tomarse a la hora de contar una historia nueva e inédita, eran la excusa perfecta para contar un argumento que no necesariamente tuviera que tener un sentido o una coherencia narrativa correspondida al de la serie original, pero al menos debía ejecutarlo de una buena manera. ¿Cuál es el secreto para ejecutar bien una historia? Y la verdad que no hay una fórmula fija, pero evidentemente se tienen que tener en cuenta los aspectos ya mencionados, pero además acompañar los argumentos con una buena musicalización, con escenas dinámicas, secuencias que logran estremecerte, acompañar lo visual con una textura y una paleta de color que realce la idea que querés mostrar en tu producto, mostrar que si un personaje chato es malo, al menos hacer que sea malo de verdad y que se la haga comer bien a sus rivales. Si la historia no va a buscar conectarse con el manga, entonces asegúrate que lo que se cuente bien. El cómo, en este caso, es más importante que el qué. Y ese es el secreto por el cual la película de Broly y el propio Broly son tan queridos. Porque es una película que además de presentar un villano carismático, una excelente animación, la ejecución de la historia, por muy pelotuda que pudiera ser, se da de una forma maravillosa. El acompañamiento visual de la obra, la musicalización, la coreografía en las peleas, las texturas en el arte, los colores, los contrastes, los efectos especiales, todo acompaña. Todo hace que el cómo se cuente la película cumpla más que el qué se cuenta en la misma. En las películas de Dragon Ball tenemos las que la mayoría de los fans consideran que son buenas y las que se consideran malas. Y en general los puntos para poder explicar que tal película es buena o es mala se resume a esos tres tópicos que en mayor o menor medida es lo que ayuda a que uno pueda entender por qué Dragon Ball cala tan profundo en el corazón de la gente. Pero principalmente existe un punto por el cual Dragon Ball logra fijarse tanto en la memoria de las personas. Porque Dragon Ball, en su manga, en su anime, en sus películas, en todas sus obras, transmite un mensaje. Un mensaje que se los contaré en el siguiente punto. Al ver los especiales de TV, lo primero que uno puede observar es la increíble forma de manejar la sustancia a la hora de contar una historia alterna que tiene de protagonistas personajes diferentes. Trunks y Gohan por un lado y Bardock por el otro. Historias que tienen un punto en común. Son tragedias. El especial de Bardock cuenta la historia de cómo un Saiyajin violento de clase baja es sometido a un maleficio que le permite ver el futuro catastrófico que tendrá su raza, exponiendo su lado más vulnerable, no solamente ante el asesinato de sus camaradas, sino también al hecho de que logra conectar por primera vez con su lado humano y sentir verdadero amor por su hijo, ya que finalmente comprende que una vez que todo sea destruido, no va a haber un futuro que pueda compartir junto a Kakaroto, quien dentro de un tiempo se convertirá en el futuro salvador del universo. Esta historia no solamente nos trae un
un relato perfecto sobre un personaje que en sí no tiene mucha incidencia en la historia del manga original, pero nos narra una suerte de génesis, de mitología para la historia que nos pone en un contexto mucho más profundo del que conocemos, mostrándonos no solamente la conexión entre el lado Saiyajin de Goku y Freezer, sino también cómo la guerra contra este villano se remonta a tiempos incluso anteriores a los que nuestros protagonistas siquiera hubieran nacido. Por otro lado, la historia de Gohan y Trunks nos cuenta un futuro distópico en el cual Goku ya no está presente, y eso trae una terrible consecuencia cuando los androides hacen su aparición, asesinando a todos nuestros protagonistas y desatando el caos en el mundo. Gohan termina, de manera casi forzosa, encarando el rol de su padre para ser no solamente el protector de la Tierra, sino también el encargado de entrenar a la nueva generación de guerreros que representarán el futuro de la esperanza de la Tierra. Una historia que nos cuenta cómo un Trunks inexperto es totalmente incapaz de pelear al nivel necesario de sus rivales, y esto conlleva en la eventual muerte de su maestro, gatillando su más profunda ira y finalmente convirtiéndose en Super Saiyajin. La historia no termina con la tragedia ahí, puesto que luego Trunks hará un fútil intento de volver a combatir contra los androides, una vez más, casi perdiendo la vida en el proceso. Esta historia no solamente nos cuenta el origen de Trunks, que conoceremos en la historia, sino que también nos da una excelente demostración del panorama que se vive en ese futuro, donde el día a día es una lucha por la supervivencia continua, los buenos murieron y los villanos ganaron, e incluso lidiamos con el fallecimiento de un personaje con el que habíamos logrado empatizar en un principio. Es una historia que muestra la terrible desolación del guerrero solitario que es Trunks. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje que presentan estos dos especiales que lo hace tan valioso? Por un lado tenemos a Bardock, aquel que no puede hacer nada para cambiar el futuro, y por otro la de Trunks, aquel que no puede hacer nada para revertir el pasado ni el presente. Estas historias representan una tragedia en donde sus personajes principales están presos de un destino cruel, pero hay algo que ellos logran entender al final. Bardock, aún con todas las expectativas en su contra, decide apostar todo por un futuro mejor, yendo de cara directamente contra el tirano que quiere destruir su raza. Y Trunks decide intentar enfrentar a aquellos que asesinaron a su maestro una vez más. Los dos fracasan, pero Bardock es capaz de ver el futuro donde su hijo, su legado, la persona que le hizo entender finalmente que él tenía sentimientos por alguien más, sentimientos de amor verdadero por él en sus últimos momentos, se enfrenta cara a cara contra ese tirano que destruyó su mundo. Trunks junto a su madre logran construir la máquina del tiempo que le dará la oportunidad de viajar en el pasado e intentar revertir una vez más la situación. Ambos héroes, Trunks y Bardock, logran ver al final de sus historias un faro de esperanza. Bardock pierde su vida, pero sabe que Kakaroto logrará detener a Freezer. Tiene la esperanza de que logrará cambiar el destino de la raza Saiyajin. Trunks viaja al pasado con la esperanza de poder darle una oportunidad más a la humanidad, de defenderse contra el terror de los androides una vez más. Ambos dos logran concluir sus historias con una sonrisa, comprendiendo que al final del día siempre hay una esperanza que nos permitirá hacer sonreír. Y ese es el mensaje de Dragon Ball. El mensaje que nos enseña que no importa lo que suceda, el ánimo mantendré. No importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Hemos llegado finalmente a la parte que nos ha convocado a todos el día de hoy. El momento de reseñar la película que ha traído consigo un sinfín de opiniones, reseñas y críticas. Así es, estoy hablando de Broly. Antes de arrancar, vamos a hacer una pequeña aclaración. Lo primero que vamos a hacer es analizar la totalidad de la película de forma argumental, rescatando los puntos positivos y negativos. Finalmente, haremos un análisis del apartado técnico de la película, ya que la producción que esta tuvo lo merece. Y finalmente, la conclusión de por qué esta película ha significado un antes y un después en la historia de la franquicia como tal. Damas, caballeros y otros, esto es... Broly arranca haciendo algo muy bien pensado, que es crear un excelente setup tomando los elementos mitológicamente históricos de la serie, dándoles una pequeña vuelta de tuerca para no solo ponernos en contexto con respecto a la historia original, sino para revelarnos de forma sutil varios detalles interesantes.
El primero, por ejemplo, es respecto al ejército de Freezer en sí. Es en el momento del comienzo de la película que se nos revela que dicho ejército era originariamente de King Cold, incluyendo sus tropas de élite, e incluso después se hace una mención de que los Saiyajines tuvieron que someterse a dicho ejército fuera de su voluntad. El segundo es la jerarquía que manejaban con respecto a los Saiyajins como raza, en la que el Rey Vegeta, si bien era claramente inferior a Cold, podía llegar a mostrarse con algún tipo de confianza entre realezas al punto de querer darle la mano y ser violenta y silenciosamente rechazado, solo para momentos luego tener que sucumbir de rodillas ante la evidente superioridad de Freezer. El tercero es el origen de los rastreadores y cómo fueron incorporados a la historia, mostrándonos también que la tecnología Saiyajin fue progresando gracias al ejército de Cold. Además, la dimensionalidad con la que se presenta la escena de apertura nos muestra un mundo mucho más vasto y complejo que el que conocíamos del planeta Vegeta, haciendo un excelente manejo en los planos de fondo y los elementos presentados en pantalla, dando mucho más la sensación de estar en un planeta y no en una mera ciudad. Y una vez pasada la visita de Freezer, nos muestran también cómo funciona la sociedad Saiyajin, sus castas y su hegemonía. La idea de que el Rey Vegeta se sintiera personalmente insultado ante la presencia de Broly estando a la par de su hijo en las cápsulas de incubación, muestra un orgullo monárquico interesante. Esto es muy similar a cómo las clases sociales altas ven con desdén a aquellos que se forman desde abajo en la vida real. Algo que sería una de las enseñanzas que transmitiría la serie original, después con cierta pelea. Toda esta introducción se usa para poder contextualizar y desarrollar a los personajes clave de esta historia, que son Paragas y Broly. El primero es traicionado por su propio pueblo cuando deciden deshacerse de su hijo bajo la excusa de que representaba un peligro para la sociedad Saiyajin. Y posteriormente, la vivencia de un padre que desea con todas sus fuerzas recuperar a su hijo, su orgullo, a sabiendas del peligro que representaría para él mismo el vivir en esa sociedad que lo quería muerto. Acá se hace un juego interesante sobre la manera en la que Paragas se relaciona con Broly. Por momentos, nosotros podemos llegar a ver un genuino interés de Paragas como padre en querer proteger a su hijo, al mismo tiempo que la película nos explica cómo este también veía a Broly más como una máquina de pelea a la cual podía manipular para poder llevar a cabo su eventual venganza. El contraste entre estas dos facetas de Paragas muestran un desarrollo interesante como personaje, ya que de alguna manera la película logra premiar sus intentos por proteger a Broly, ya que el conflicto generado en cuestión fue más por ser una víctima de la circunstancia que un simple villano ambicioso. Pero en última instancia se lo termina castigando por su obsesión con la venganza y el eterno dolor que le acarrió a su hijo en el proceso. Personalmente, un detalle que me resultó súper interesante fue la de agregar un personaje secundario que sirviera no solo como una exposición bien integrada a la historia sobre cómo funcionan varios aspectos de los Saiyajins, que fue la inclusión de Beats, el Saiyajin que accidentalmente acompaña a Paragas en su viaje. Este personaje es el ejemplo perfecto de cómo desarrollar y caracterizar bien a un personaje sin necesidad de recurrir a complicados recursos narrativos. Solo un par de diálogos acompañados de una buena dinámica entre personajes nos hacen entrever diversos detalles. Número 1. Entre los Saiyajins existen personajes que no son guerreros ni son violentos, lo que a gran escala establece una sociedad muchísimo más funcional que las que nos querían vender en los rellenos de la serie original, donde los Saiyajins eran prácticamente gorilas en celo. Número 2. Nos permite recordar lo determinante que son los Osarus dentro del folclore de la historia. El pequeño diálogo entre Beats y Paragas hablando sobre el satélite que podía convertirlos en Usarus si no tenían cuidado. La mención de Beats sobre que él jamás se transformó en uno y la corta explicación de Paragas de por qué no es conveniente hacerlo le dan mucha sustancia a justamente el hecho de que los dos son Saiyajins charlando de cosas de Saiyajins. Número 3. Al llegar a Vampa, ambos personajes hacen un breve análisis sobre cómo funciona la fauna de ese planeta, mostrando, no contando, que el mundo en el que van a vivir a partir de ahora es hostil y continuamente agresivo. El clima es agresivo y sus habitantes se comen entre sí. Todo logra entenderse de una forma muy orgánica con el establecimiento que le da la película. Número 4. El final trágico que encuentra Beats a manos de Paragas nos habla de cómo los Saiyajins tienen cierto código antes de llegar a la verdadera crueldad. ¿Un Saiyajin realmente mata por matar porque es divertido? ¿O lo hace porque no ve otra salida? No todos los Saiyajins son los guerreros sanguinarios que recordamos. Algunos de ellos ni siquiera son guerreros y otros no tienen un interés real en buscar la pelea eterna, sino simplemente recurrir a lo que sea necesario para sobrevivir. En definitiva, toda la secuencia de introducción de la película es lo que se puede llamar un buen setup. Es decir, establecer de forma orgánica, correcta y consistente cómo es el mundo en el que entramos. Sabemos cómo son los Saiyajins gracias a su sociedad. Sabemos lo realmente amenazante que es Freezer como villano y sabemos perfectamente cuál es el conflicto que van a tener que atravesar Broly y Paragas con el correr de la película. Sin embargo, el pasado no termina acá. Este debe ser sin duda alguna uno de los momentos más polémicos de toda la película, debido a que se hace un retcon de la historia ya conocida del Saiyajin padre de Goku, cambiándola enteramente
por la versión canon que salió en el manga de Dragon Ball Minus. Aunque si bien digo cambiar, lo correcto sería decir integrar. ¿Cuál es el principal problema que vos afrontás cuando decidís reemplazar una versión de un personaje por otra? Que la gente ya conoce y ya tiene asimilado al personaje anterior, por lo que no es extraño que la gente reciba con descontento un personaje que es casi o totalmente diferente al que ya conocían, porque básicamente les estás diciendo, olvídense de todo esto y tomen esto otro. No obstante, esto no quiere decir necesariamente que este tipo de cosas no se tengan que hacer, porque todo depende en realidad de cómo presentás esa nueva realidad y qué tan fuerte es su introducción en comparación a la anterior. O sea, si nosotros no pudiéramos aceptar versiones nuevas de personajes existentes, hay muchísimas historias que nunca hubieran tenido un progreso, que resultó ser muchísimo más interesante con el correr del tiempo. Sin embargo, con Bardock el problema principal está en que la presentación del personaje original era una construcción enormemente sólida, bien caracterizada y con una sustancia impecable. O sea, un personaje que contaba su historia de una forma completamente independiente a lo que sucedería en la continuidad que conocemos. En este mismo documental he hablado de la importancia que tuvo Bardock en su especial y cómo incluso le dio una identidad tan marcada al mensaje que Dragon Ball tiene. Estamos hablando de un personaje cuya construcción es tan sólida y sobre todo tan querida que querer reemplazarlo no solamente que obviamente se va a recibir con descontento en primer lugar, sino que encima lo mínimo que uno va a esperar es que sea reemplazada con una historia que por lo menos sea el doble de sólida. O sea, una historia que te presenta un personaje inclusive mejor construido todavía, con más elementos que le den una identidad. ¿Logró la película este cometido? Y la verdad que no. Si bien harto se ha analizado la consistencia que tiene Dragon Ball Minus con respecto al manga original acá en internet, hay un par de cosas con el nuevo Bardock que fallan muchísimo en su raíz. Principalmente porque la idea detrás de esta nueva versión del personaje es muy especial. El Bardock original era un Saiyajin de clase baja con un temperamento violento y agresivo, tenía una increíble falta de empatía y era básicamente un hijo de puta. Es en la historia en la que se nos introduce a este personaje lo que nos muestra el cambio que este tiene, lo que lo lleva a aceptar no solamente su destino, sino también el cariño por su hijo que más tarde le generaría un gran orgullo. Bardock pasa por las 3 etapas del viaje del héroe en su historia, dando paso a no solo un maravilloso final, sino también a un legado. Comparativamente, el Bardock nuevo es un personaje que ya en su propio entorno es una rareza. No es un personaje que atraviesa un camino de crecimiento. Si bien la historia del Saiyajin que aprende a querer a su familia está implícita en este nuevo Bardock, al no haber una construcción sólida detrás, principalmente por el poquísimo tiempo que el personaje tuvo en pantalla, es muy difícil poder aceptarlo como la nueva cara de la historia que conocemos. Muchas personas pueden argumentar que el hacer a un Bardock bueno y que de repente se preocupe por su familia es sacarle un peso enorme a la construcción del personaje, pero en sí no es tan así, porque el Bardock original ya medio que un poco lo hacía. La nueva versión de Bardock no es realmente tan diferente a la conocida. De hecho, creo que la línea que en evidencia deja esta cuestión es la siguiente. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. Me refiero a mi hijo. O sea, si vos me decís que el Bardock original, al final de su especial, tira esta frase tan hermosa, yo te la creo. Te la recontra creo. Porque nosotros vemos a Bardock atravesar un camino de dolor y evolución que lo lleva a esta reflexión. Pero en esta historia, toda la parte previa que nos mostraría a ese supuesto Saiyajin que nunca se había preocupado tanto por sus hijos, al no tenerla, hay como un vacío en todo esto. Pero creo que lo que más nos debe irritar de toda esta cuestión es que si bien este Bardock puede tener un montón de falencias, toda su participación en esta película, con la posterior despedida de Kakaroto, están perfectamente ejecutadas. Incluso la parte de la despedida de Shinei gritando y el acompañamiento musical te estremecen. Yo llegué a llorar la primera vez que lo vi. Por lo que de alguna manera da bronca, porque si pusieron un empeño tan bien logrado para ejecutar tan bien esta escena, ¿qué hubiera sido si se le hubiera dado un poco más de trasfondo a la historia de Bardock como tal? Qué lástima que no haya por ahí perdido un cineasta que tuviera como uno de sus proyectos personales el escribir un guión y crear una película o cortometraje que haga una simbiosis de las dos versiones del personaje en una película original live action. Qué lástima que no haya nadie con ese proyecto entre manos.
Otra cosa que sí jode mucho, pero porque realmente en este caso es poco creíble, es el tema de que Bardock supiera que Freezer quería exterminar a los Saiyajins. Se establece en la película que contra Freezer hay un enorme descontento. Si bien esto era algo notorio en la historia original, por la manera en la que la sociedad Saiyajin estaba estructurada, era más creíble que Bardock realmente no pudiera conseguir aliados a la hora de rebelarse contra Freezer, porque realmente los Saiyajins eran salvajes y hasta te diría un poco pelotudos también. Pero acá la historia nos muestra una estructura social Saiyajin muchísimo más organizada, muchísimo más funcional y sobre todo muchísimo más despierta, que hace que uno sí pueda realmente hacer 2 más 2 y darse cuenta que hay algo raro con Freezer en torno a todo lo que es llamar a los Saiyajins, preguntar por el Super Saiyajin y toda la pelotudez esa con la idea de exterminarlos. O sea, realmente Bardock es el único Saiyajin de todo Vegeta que podía sospechar que Freezer los quería exterminar. Si nos mostraron incluso personajes que lo conocen bien a fondo y que son amigos y toda la pelota, que saben que él no tiene ninguna condición mental que lo haría flashear decir algo así. En ese sentido, irónicamente, los poderes de visión futura que le dan en el especial de TV actúan como un recurso mucho más creíble porque realmente es algo muchísimo más delirante, por lo que uno podría decir, no Bardock, la verdad que estás mal de la cabeza. Acá no, se presenta a Bardock como un tipo tan solemne y sabio que el hecho de que nadie le crea se siente increíblemente poco creíble. Lo que deriva en lo que ya todos sabemos que voy a decir, el guiño al especial de TV en la secuencia final. A ver, el guiño, la situación, la animación, la música y todo lo que envuelve esa parte es espectacular. Es hermosa, está brillantemente ejecutada y la primera vez que la vi, grité. Ahora, ¿fue necesario? La verdad que no estoy tan seguro. Porque ¿saben cuál es el problema? Ese guiño nos quiere vender la idea de que toda la situación por la que Bardock pasa en el especial sucede también en esta realidad, en esta película. Y sí, es una manera de decirnos, chicos, el Bardock que ustedes conocen no murió, es el mismo que tenemos acá. Y sí, puede ser que sea el mismo, pero la forma en la que está presentado no es la misma. Y al no ser la misma, ese guiño queda colgado. Queda más como un intento de quedar bien que el hecho de realmente ser funcional a la película. ¿Y qué mierda es esa pelotudez de que Freezer supiera lo que es el Super Saiyajin God? Lo del Super Saiyajin está perfecto, está bien integrado, es una buena manera de establecer ese terror implícito que Freezer le tenía a los Saiyajins. Pero lo del God, no. O sea, no. Pero no desde Dragon Ball Minus, no. Me acuerdo que cuando salió ese episodio en ese momento, me había resultado tan forzado que introdujeran ese elemento en ese diálogo y tan innecesario. Es meter un concepto en la historia de forma forzada para algo que, hablando en cuestiones de continuidad, es completamente irrelevante. O sea, no va a ser relevante hasta muchísimo tiempo después. Además que incluso conceptualmente disminuye lo que es el personaje de Freezer. Freezer se consideraba a sí mismo el ser más poderoso de la Tierra, entonces, sabiendo que existía Majin Buu y que existía el Super Saiyajin God, ¿qué pito toca? La verdad que me da por los huevos. Sin embargo, la secuencia final con el rastreador indicando el 00000 de la muerte de Vegeta es un agregado audiovisual impecable. Llegamos al presente. Luego de una larga introducción contándonos el origen de todos los personajes que se presentan ahora en este segundo acto, tenemos una de las escenas más artísticamente representativas de la película. Con un pacing impecable, tenemos una secuencia donde se nos hace una retrospectiva de toda la historia de Dragon Ball hasta la fecha, homenajeándolo con seguramente el tema más representativo de toda la franquicia, Shala, Head, Shala. Luego de esa caricia enorme al corazón de los fans, pasamos a ver el escenario actual de los protagonistas. Y esto es interesante porque lejos de lo que uno puede pensar, esta secuencia, a pesar de ser corta, es necesaria para poder establecer a la temporalidad de la que se maneja actualmente la historia. Se nos cuenta que los personajes están en la línea de Super, posterior al torneo de poder, y que Virus y Whis ya son miembros recurrentes del cast y sobre todo que pese a todo lo que se viene, se encuentran en un periodo de paz. B. Las personalidades de Goku y Vegeta, mostrándonos el carácter despreocupado de Goku y el carácter iracundo de Vegeta. Uno puede pensar, ay, pero qué tan necesario es esto si ya todos sabemos quiénes son Goku y Vegeta. Y la respuesta es sencilla, y si hay alguien que no lo sabe, uno nunca debe olvidar que por muy metida en la franquicia que esté la película, nunca está de más establecer el carácter de los protagonistas, su rol en la trama y su personalidad de entrada. Es importante para recordarnos por qué están ahí y eso se puede lograr con poco, porque la secuencia introductoria de los personajes en esta parte de la película es corta, pero extremadamente funcional a la trama. C. Se nos recuerda que Freezer aún es un personaje malvado que está al acecho. Nuevamente, con poco diálogo y pocas imágenes, se nos establece un escenario concreto y directo, dejando bien en claro cuál es la situación actual de los protagonistas. D. Se hace el guiño pertinente a las esferas del dragón. Casi no hay película de Dragon Ball que no tenga las esferas del dragón presentes. Sin embargo, en esta película son una parte clave de la misma, ya que ayudan a avanzar la historia, y además servirán como uno de los puntos claves de resolución para el clímax. Por eso, introducirlas en la trama de forma orgánica desde el principio está bien,
por más que nosotros ya sepamos qué son y cómo funcionan, que la película se tome el trabajo de introducir estos elementos de forma natural y concisa es digno de destacar porque no se siente en ningún momento como algo forzado, y eso habla de una buena construcción de guión. Y con el pie de las esferas del dragón voy a hablar de posiblemente uno de los puntos más bastardeados de la película, que de hecho yo mismo llegué a odiar en su momento, pero luego de un análisis un poco más en frío pude ver realmente qué era lo que estaba pasando acá. Vamos por partes. Una vez los personajes descubren que Freezer está buscando las esferas del dragón, se dan cuenta que tienen que aventurarse de vuelta para ir a encontrar la última que queda. En estas circunstancias se nos cuenta por qué Bulma quería juntarlas, y la razón es realmente bastante boluda. Ella quiere verse más joven, pero solo 5 años para que esto se vea de forma natural, cosa que tanto Goku como Vegeta quedan pasmados, representando bastante a la audiencia en ese momento, porque se dan cuenta de que realmente es algo muy pelotudo al querer usar las esferas para algo tan banal. Sin embargo, fiel a lo que venía diciendo de que los personajes son establecidos de forma orgánica en la película, esta parte nos ayuda a entender cómo es el personaje de Bulma. Si bien representa obviamente como ella es en parte el soporte continuo de Goku y que ellos viajan juntos, están juntos y son amigos, también nos recuerda un poco lo frívola que es esta mujer, porque Bulma siempre fue así. No, nunca fue una mujer con preocupaciones muy altruistas. O sea, su primer deseo era tener frutillas y después cambió por un novio. Obviamente con el tiempo fue evolucionando, pero ese aspecto frígido no lo perdió nunca, y en esta película se usa como un buen catalizador, pero lo más importante de este aspecto es el paralelismo que establece. Con esto doy el pie para hablar del siguiente personaje. Bien, considerando que desde la resurrección de F, Freezer fue utilizado en 4 oportunidades nuevas, algo que quiero decir desde hace mucho tiempo es: basta de Freezer, la concha de tu madre. La verdad que volver a ver a Freezer en esta nueva entrega como personaje principal me rompió un poco los huevos. Al principio, porque considerando su participación en la saga del Torneo de Poder, no era errado considerar a Freezer como ya parte del elenco estable de los personajes principales de Dragon Ball. Y no me refiero a que sea puntualmente de los buenos o que sea el protagonista. Es un poco más parecido a lo que cumpliría Tao Pai Pai en sus actuaciones dentro de los arcos de relleno de Dragon Ball Z, solo que con un papel claramente mucho más presente y, en el caso de esta película, central para el correr de la historia. Además de la espectacular introducción que se nos da al principio de la película, Freezer se convierte en uno de los personajes clave para mover la trama, ya que él es el que está buscando las esferas del dragón y es quien eventualmente hará la conexión necesaria para que Broly pueda conocer a Goku y a Vegeta. Hablemos un poco de este momento en concreto. Una de las cosas más criticadas de esta producción es lo realmente pelotudo que es el deseo que Freezer quería pedir. Y la verdad que no es para menos, porque sinceramente sí, es un deseo pelotudísimo. Se siente completamente outcast del carácter de villano cruel y ruin en el que Freezer siempre se ha presentado. Sin embargo, al rever la película las 20 veces que lo hice para armar este documental, noté un paralelismo interesante. La evolución de Freezer en la participación de la historia ha sido claramente progresiva. Pasó de ser el villano final de la saga de turno a ser un personaje más para resucitar en una película, a luego convertirse en un personaje necesario para poder ganar un torneo. En esta película, Freezer ya ha cumplido el rol de villano mayor, de villano menor, de antagonista y de héroe. ¿Qué le puede quedar al príncipe del mal para poder contar en la historia? El paralelismo que mencioné antes es clave. Una vez que Bulma manifiesta cuál es el deseo que quería pedir, se hace un corte en el rostro de ella exactamente en el mismo plano en el que luego vemos a Freezer, en la escena en la que él explica el deseo que quiere pedir. Dicho deseo, que es crecer en altura 5 centímetros para que se vea natural, suena bastante parecido al deseo que pide Bulma, ¿no? Esta pista tal vez nos da varios indicios de que Freezer efectivamente lleva un paralelismo con Bulma en esta altura de la historia bastante interesante. O por ahí soy yo el que está sobrepensando demasiado la escena. Si bien obviamente él no es del bando malo, la relación de rivalidad que lleva con Goku contrasta casi perfectamente con la relación de amistad que Bulma lleva con este mismo. La relación de odio que Freezer lleva con Vegeta hace un contraste perfecto con la relación de amor que este lleva con Bulma. Pero sus personalidades son bastante parecidas, ¿verdad? Estamos hablando de dos personas que desde que nacieron han tenido poder, dinero, tecnología, dos personas sumamente caprichosas y dos personas con un carácter bastante fuerte, un tanto excéntrico y terriblemente iracundo, aunque en el caso de Bulma ella también es bastante inteligente. Pero sobre todo son personas que llevan una relación opuesta con Goku, pero similar en niveles de vínculo, y lo mismo con Vegeta. Tanto la vida de Freezer como la de Bulma cambió por completo el día que conocieron a Goku, y Vegeta ha jugado un papel de compañía en la vida de ambos personajes, aunque obviamente bajo naturalezas completamente
diametralmente opuestas. Vegeta vivió bajo la sombra de Freezer prácticamente la mitad de su vida, sumido en el odio y el deseo de venganza, pero la otra mitad la vive con Bulma, en donde conoció el amor, la paz y la familia. ¿Se entiende a lo que voy? El punto de estas escenas en donde los personajes hablan de sus deseos, no creo que sea mostrar que los dos son completamente imbéciles y no saben bien cómo usar el poder místico de las esferas del dragón, o al menos no completamente, sino, creo yo, que es mostrar un paralelismo entre ellos. Y tal vez contarnos de una forma un poco más poética el rol que Freezer ahora sí tiene en la historia. Freezer ya no es solamente un villano, es, en mi opinión, un personaje estable que va a cumplir un rol invertido al que cumple Bulma. Y eso al menos para mí es muy importante, porque por mucho que me siga rompiendo los huevos seguir viendo a Freezer presente en la historia, al menos esta película, o al menos mi manera de ver esta película, logró convencerme de que el emperador del mal aún tiene bastante que contar con este nuevo rol que se le ha dado en la historia. Lo que sí me rompe soberbiamente las bolas y no le encuentro justificación narrativa es al hecho de que Berry Blue y Kikono tengan unos diseños tan de mierda. Pero esto no es nuevo. Ya desde la resurrección de F que los personajes vienen con unos diseños que son una reverenda poronga. Sorbet, Tagoma, el tipo este, son feos, simplones, poco agresivos y no me resulta convincente el argumento de que así es como Toriyama dibuja actualmente, porque Virus es uno de los personajes nuevos de Toriyama y su diseño es fantástico. Entonces, no entiendo la necesidad de hacer tan chotos estos personajes. O sea, hasta Jiren con su diseño de alien genérico me convence más. Pero bueno. Otro detalle que sí está bueno para tener en cuenta es que por lo general las películas que están basadas en mangas o animes dan mucho por sentado que vos ya conocés la historia, dejándose tomar muchas libertades a la hora de presentar conceptos básicos. Y yo creo que eso es algo que esta película logra integrar de manera fantástica, porque ya sea con la magnífica introducción de la que hablamos al principio, o mediante el uso de cortas imágenes para poder darle un contexto visual al espectador, la película logra integrar un montón de conceptos, al menos de forma básica, para poder familiarizar al espectador que incluso nunca haya visto Dragon Ball antes en su vida. Aunque si bien es prácticamente realmente imposible que nadie conozca Dragon Ball a estas alturas, creo que es un buen detalle tener en consideración este tipo de cosas. Para cerrar un poco con el tema de Freezer, solo me queda agregar que el motor de la trama utiliza muy bien tanto a Freezer como todo el ejército de él para que la historia transcurra justamente de una forma muy fluida y convincente. La historia no depende de casualidades mágicas ni de construcciones forzadas para poder desenvolverse. Todo tiene una construcción homogénea que permite un disfrute simple y entretenido. Y como último agregado, la transformación de Golden Freezer, al menos desde lo visual, en esta película es espectacular. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora continuemos con... Casi sin temor a equivocarme, puedo afirmar que acá estamos viendo lo mejor de toda la película. Sin contar la pelea, pero eso lo veremos después. Además de todo el armado introductorio del que ya hablamos para contarnos el origen de Broly, introducirnos a Paragas y establecer la dinámica del ejército de Freezer, la película nos presenta dos nuevos personajes que son la clave para poder desarrollar y conocer a Broly como un nuevo personaje. Porque de él hasta ahora solo sabemos de dónde salió y que es el hijo de Paragas, pero no exactamente cómo es él como persona y cómo se vino manejando todo este tiempo que transcurrió dentro de la historia, haciendo hasta como una especie de remembranza de lo que era el Broly original. O sea, hasta este punto no estamos muy diferentes a ese entonces. Sabemos que Broly existe porque Paragas necesita vengarse, pero Broly en sí mismo no es un personaje que hasta ahora presente mucha profundidad. Y entonces nos introducen a dos personajes nuevos, Chilai y Lemo. Dos soldados del ejército de Freezer que se diferencian bastante de lo que conocemos y nos expanden un poco la idea de cómo funciona el ejército de Freezer. Por un lado, Chilai se nos muestra como una chica activa y pícara, algo pendenciera incluso, y por el otro Lemo como un veterano que ya está algo cansado de la vida, pero no parece ser un mal tipo. El guión hace un trabajo impecable en introducirnos a estos nuevos personajes de una forma rápida y concreta para que puedan pasar a cumplir su rol como los guías de Broly. Estos dos llegan al planeta Vampa para encontrarse con Paragas y posteriormente con Broly. Es gracias a ellos que se nos hace una presentación visual espectacular del personaje y posteriormente, gracias a ellos es como llegamos a conocer mejor a Broly. Y este tipo de recursos se conoce como dinámica entre personajes. Broly se presenta en la película como un hombre silencioso, callado, que no dice mucho pero expresa un montón a través de su diálogo corporal, su forma de observar y su extremadamente limitado diálogo. Los encargados de hacer interactuar a Broly para que éste lleve un mejor dinamismo en la historia son Chilai y Lemo, quienes actúan como los soportes emocionales del personaje en esta película y hasta se insinúa cierto interés romántico con la chica verde. Las distintas formas en las que Broly va respondiendo, por momentos como alguien algo simplón y tonto, por momentos como un nene asustado y por otros momentos como un tipo sumamente salvaje y violento, son pistas que nos deja la película para poder entender un poco la razón de ser de Broly. Y creo que el punto más importante de la película respecto a este tema ocurre acá.
No sé ni por dónde empezar a contarles lo especial que es toda esta secuencia. Con solo un relato aprendemos un montón de cosas importantísimas de Broly. Sabemos sobre su naturaleza bondadosa, su forma empática de comunicarse con otros seres vivos sin necesidad de recurrir al diálogo, la manera en la que Paragas reprime por completo las emociones de Broly, ese fuerte conflicto interno que tiene al, por un lado, tenerle bronca a su padre por toda esa reprimenda, pero al mismo tiempo sentir que le debe respeto, porque en el fondo lo quiere, porque es literalmente todo lo que él tuvo en su vida, pero sobre todo la manera en la que Broly habla. Esto es algo que lamentablemente si uno ve la película en latino lo pierde, pero en el original japonés la manera en la que Broly habla es muy limitada. Usa palabras básicas, prácticamente no sabe conjugar verbos, y su manera tan torpe de hablar evoca a que él es un niño dentro del cuerpo de un adulto, lo que refleja muchísimo la personalidad de él y cómo la influencia de su padre maltratador ha calado lo suficientemente profundo, llegando incluso hasta la manera en la cómo él logra relacionarse. Aprendemos no solamente un montón de su personalidad, sino de su entorno, de sus relaciones, de su manera de querer y odiar a su padre, y hasta su historia. La última parte que nos permite aprender de Broly es la secuencia en el restaurante, la cual nos deja entrever un gran número de interesantes detalles, no solamente la ya mencionada dinámica del ejército de Freezer, sino también en la forma de ser de Chilai, con su diálogo corporal, Lemo mostrando una personalidad más pacífica y revelando con solo una línea que tenía un padre casi tan malo como Paragas, o incluso cómo la ira contenida de Broly lo lleva a entrar en un conflicto inmediato contra el soldado este, pero manteniendo la consistencia con su manera limitada de relacionarse. Es notable, con todo este hermoso build-up previo la pelea que protagonizará la mayor parte del filme, que podemos darnos cuenta de algo muy bueno, pero eso, como dije antes, lo revelaré más adelante. Por lejos estamos hablando de lo mejor de toda la película. Sí, sé que mencioné que la relación entre Broly con Chilai y Lemo también calificaba, pero es que esta pelea está tan completa en tantos aspectos y es una parte tan fundamental del filme, componiendo la segunda mitad del segundo acto y la totalidad del tercero, que realmente por afán es lo mejor de todo. Pero lo es porque toda la presentación previa de la película fue para establecer a los 3 Saiyajins que van a combatir. Se encargaron de darnos el trasfondo suficiente para que nosotros sepamos y recordemos quiénes son Goku y Vegeta, y a la vez explicarnos quién es Broly, quién es este nuevo personaje que se presentó y que tenemos que conocer. Pero sobre todo fue armado de tal manera que ahora queda que se nos cuente qué es lo que son realmente estos personajes, pero a través de la acción, no del diálogo. O sea, esto es Dragon Ball. ¿Hay alguna manera mejor de culminar un build-up excelente con una pelea que también sea excelente? Además, este combate está armado de una manera bastante inteligente, ya que está subdividido en distintas etapas que ayudan a mantener un pacing armónico, dándonos distintos puntos de vista, distintas observaciones, distintos grados de peligrosidad a nivel narrativo, distintos ritmos de dinámicas entre cada adversario y, sobre todo, un acompañamiento espectacular en la animación para hacer que todo, además de ser bueno, se vea bueno. Y estoy bastante seguro de que puedo confirmar que el mejor aspecto de este combate está en cómo fue manejado el diálogo corporal de los peleadores. Por un lado, tenemos que personajes como Vegeta y Freezer usan un estilo de combate muchísimo más preciso, asesino y militar, apuntando casi siempre a la cara, dando golpes certeros, buscando siempre acabar con el oponente de la forma más rápida y efectiva, reflejando mucho esa experiencia que ambos personajes tuvieron al pertenecer a un ejército y también el aspecto villanesco que ambos comparten o compartieron en algún punto de la historia. Por otro lado tenemos a Broly, cuyo estilo de combate es totalmente caótico, donde lo predominante son las embestidas, las trompadas a mansalva o los movimientos impulsivos. Refleja mucho la carencia casi total de experiencia que Broly tiene a la hora de combatir y cómo, en su entorno, siempre tuvo que medirse contra bestias salvajes, actuando él mismo como un animal en donde se lo ve dando pisotones, puñetazos y gritando y rugiendo como un gorila salvaje. Lo que también refleja a su vez que su naturaleza Saiyajin primitiva es mucho más predominante en él que en cualquiera de los otros Saiyajins. Y finalmente, el más notorio de todos los estilos de pelea, Goku, quien se destaca enormemente por poseer un rango increíblemente diverso de técnicas, agarres, combos y formas de enfrentar el poder inconmensurable de Broly, reflejando no solamente la vasta trayectoria que Goku tuvo a lo largo de todo Dragon Ball, siendo un auténtico maestro de artes marciales, sino también mostrando cómo, doblegando de forma física a un Broly que momentos atrás estaba dándole severos problemas a Vegeta, su experiencia en el combate y en el continuo enfrentamiento contra rivales fuertes, Goku es un auténtico genio de la pelea y sabe usar perfectamente la fuerza del oponente contra sí mismo. Estos estilos de combate tan diferenciados ayudan a fraccionar el combate en distintas fases que van escalando una tras la otra. Empezamos con los estados más básicos de cada personaje, poco a poco el
combate va creciendo de una forma bastante paulatina, indicando la mejora de nivel de cada adversario y principalmente el nivel de peligrosidad del combate en sí. La pelea arranca con un simple duelo entre Vegeta y Broly, y para el final es una carrera absoluta para poder proteger a la Tierra de un poder incontrolable. Pero para ir en orden es necesario arrancar por la primera fase del combate, Vegeta vs Broly, y la verdad que, además de mostrar un nivel de animación completamente impresionante, destaco muchísimo la manera en la que la película retrata la transformación del Super Saiyajin. Y esto es muy interesante, porque uno tiene que entender que Dragon Ball lleva existiendo más de 35 años y el concepto de transformación es algo que ya se había bastardeado mucho, por lo que poder ver de una forma tan sublime la manera en la que Vegeta decide transformarse, retratando dicho momento con un aura de misticismo increíble, dándole un previo setup con el brillo en las manos de Vegeta y Broly no pudiendo soltarse, y finalmente la reacción de Paragas, quien, a diferencia de la audiencia, nunca antes había visto un Super Saiyajin. ¿Qué quieren que les diga? Creo que el momento fue maravilloso. Podemos contar con los dedos de una mano las veces que una transformación de Dragon Ball fue tan impactante como la de Vegeta en esta película. Lo cual, en el fondo, creo que es una manera de compensar el hecho de que en el manga original nunca llegamos a ver la primera vez que Vegeta se transforma en la historia. Y esta secuencia es un detalle realmente apreciable. Pero si tenemos que ponernos a hablar de transformaciones en esta película, creo que hay que hacer una mención aparte para lo que fueron las formas divinas. Creo que es la primera vez desde Kami to Kami que vemos reflejado el verdadero poder de los dioses. ¿A qué me refiero con esto? Algo que yo critico mucho de Dragon Ball Super es que si bien en un principio se introducía el concepto del ki divino como algo innovador, rápidamente en la serie dicho elemento se vuelve una excusa de poder solamente para que los personajes sean un poco más fuertes. No se les da una manera realmente distintiva de ser a las formas divinas como para poder diferenciarlos un poco más de las formas rubias originales, más que decir: para alcanzar este te tenés que enojar, para alcanzar este te tenés que calmar. Es básicamente cambiar GNC por nafta, pero el auto sigue siendo el mismo. Sin embargo, en esta película, las formas divinas se mostraron distintas. Hay un cambio notorio. El aura de los personajes indica un estado de calma más perpetua y la forma en la que atacan, con esas ondas de poder invisible y teniendo semblantes más calmos, les da un aire de mucha más solemnidad. Los dioses en esta película están mucho mejor caracterizados que en la totalidad de la serie de Super, en mi opinión, ya que dejan entrever un paso evolutivo en Goku y Vegeta muy notorio. Y si tenemos que hablar de un paso evolutivo, no podemos no hablar del progreso que va teniendo Broly a medida que va avanzando la pelea. Ya de por sí Broly tiene un tratamiento distintivo a lo largo de todo el film. Conocemos su origen, su lugar de crecimiento y su actualidad, dando paso, con lo ya contado hasta ahora en el documental, a un personaje bastante interesante con un trasfondo digno y una caracterización muy bien lograda. Este personaje, que fue tan bien introducido en los primeros 2 actos de la película, explota todo su potencial en este combate, con una progresión narrativa impecable. Partimos de la base de un Broly que responde a las órdenes de su padre con un lenguaje corporal que denota todo ese estrés acumulado a lo largo de su vida. Su forma de combate caótica va revelando cada vez más ese lado salvaje que poco a poco va haciendo crecer su poder. Y finalmente, la forma a la que va respondiendo ante cada conflicto presentado. Primero, la lucha contra Vegeta, que manifiesta el odio reprimido de Paragas sobre la casta de los Saiyajins que lo exiliaron de su mundo, que desata la mejor manifestación de su poder Saiyajin. Luego, la pelea contra Goku, que le permite explorar un poco más su lado humano, que lo hace entrar en un conflicto interno consigo mismo. Y finalmente, el combate contra ambos Saiyajins y Freezer, donde Broly experimenta la angustia de perder a su padre, pero quien cumplía el rol de guía también, lo que hace que él pierda el rumbo de una forma un tanto más metafórica, al dejarse gobernar por la ira e irse a las trompadas con literalmente todo lo que se le planta enfrente. Finalmente, el combate contra Gogeta, que ya mencionaré luego. Pero lo importante de todo este crecimiento que va experimentando el personaje a lo largo de la pelea se explica con algo muy sencillo que revelaré después. Pero deben tener en cuenta que así como Broly va experimentando las distintas etapas de crecimiento narrativo en el combate, Paragas hace lo mismo, ya que él también atraviesa etapas de progreso narrativo a medida que el combate avanza. Pasa de ser el Saiyajin orgulloso y vengativo al padre consternado y preocupado por su hijo. Paragas también es un personaje que atraviesa un conflicto a lo largo de la película, ya que si bien a simple vista se puede creer que él solo ve a Broly como una máquina de matar que puede usar para vengarse, él llega a mostrar genuina preocupación por su hijo, al punto que grita por favor que se detenga por el bien de todos. La manera en la que Paragas encuentra su final dentro de la película simboliza una suerte de ironía del destino en donde aquel que nunca pudo desprenderse del pasado acaba encontrando un final miserable incluso en el momento en el que se da cuenta de sus errores. Incluso se puede hacer un paralelismo entre Paragas como padre con Bardock, quienes
Ambos encuentran un final trágico en las manos de Freezer, pero de manera metafórica, uno es acabado por una explosión planetaria, mientras que el otro es atravesado por un simple rayo, representando el heroísmo y la miseria respectivamente. Y Paragas de hecho también sirve como ejemplo de algo muy importante. Si bien la pelea va acompañada de bastantes diálogos, que explica algunos conceptos puntuales como la nueva forma de Broly, lo cierto es que los diálogos en todo el transcurso de lo que es la pelea son bastante concisos y breves. La historia se cuenta sola de manera visual. Cuando Goku le cuenta a Broly cómo ellos viven en paz en la Tierra, no se pone a explicar cómo fue la historia de Dragon Ball hasta ese momento. Hay solamente un resumen de ella acompañado de una secuencia de imágenes para ilustrar la idea. O cuando Paragas ve a Vegeta transformarse en Super Saiyajin, no hay toda una explicación de cómo sucedió esto, sino simplemente un intercambio de diálogo. En el cine existe una frase que dice "mostrá, no cuentes", y creo que a lo largo de esta película esa idea se cumple bastante bien. La única excepción sería en el único momento en el que realmente es necesario que suceda. Y esto sucede con uno de mis puntos favoritos de toda la película: el estado de Saiyajin ascendido de Broly. No sé ni por dónde empezar lo mucho que me encanta de este estado. Resulta que Broly tiene una forma que le permite usar su poder Osaru, manteniendo su forma humana para poder aprovechar su capacidad al máximo en un estado de cordura, bueno, toda la cordura que Broly puede mantener. Conceptualmente entendemos de entrada que esta forma es un homenaje al Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT, el cual funcionaba con un misticismo semejante, en donde se hace esta armonía del humano y el animal salvaje que conviven dentro del Saiyajin, dando paso a un ser de muchísimo poder y de un aspecto bastante más primitivo y badass, con un buen delineado en los ojos, ya que estamos, porque queda súper canchero. No voy a mentirles, siendo el Super Saiyajin 4 una de mis transformaciones favoritas de todo Dragon Ball, esta versión de Broly que reinventa el concepto me robó el corazón. Además de que visualmente, si bien no hay cambios muy drásticos, se comunica muy bien ese poder ascendido que Broly emana. Y es a partir de ese momento en que hay un cambio de tono interesante en la película, el cual se distingue gracias a la música. La música de esta película es impresionante. Hay mucha gente que critica la música de esta película por razones, pero la verdad que me pueden chupar bien un huevo. La música acompaña tan bien todos los momentos establecidos, pero sobre todo ayuda a mantener un tono consistente en las secuencias presentadas. Broly, por ejemplo, posee un leitmotiv, el cual es este, que suena varias veces a lo largo de la película y siempre suena en los momentos en los que acontece alguna situación dramática en donde el foco es Broly. Y en el combate contra Vegeta es en donde más fuerte suena esa tonada. Y luego de un feroz combate para Broly, la música hace una breve pausa y entonces se escucha. ¡Oye, tú! Creo que ya es hora de que pelees conmigo. La música cambia. Empieza a sonar algo diferente, algo más extraño, algo más místico. Y entonces, la música anuncia a los combatientes. La música genera todo un clima para el combate que está por empezar. Goku se prepara, Broly asciende y es momento de pelear. El tono tan diferencial entre lo que venía sonando a lo que es este tema, que curiosamente se llama Broly vs Kakarot, establece cómo la dinámica entre Goku y Broly es totalmente diferente a la de Broly con el resto de los personajes en la película. Empezando por el hecho de que la pelea arranca desde el punto de vista de Broly, dándole una perspectiva totalmente original a Dragon Ball en sí, cambiando la estructura visual del filme, haciendo que el pasar de la pelea se sienta más dinámico y creando una fase interesante que hace que no nos podamos aburrir. Sencillamente creo que fue una idea increíble, pero además este fragmento simboliza algo que mencionaré más adelante. Pero otro aspecto importante que se acompaña con la música es la forma en la que esta crea el hype con el que uno ve Dragon Ball. Podrán existir críticos sobre la idea de poner a Hiroaki fucking Tominaga gritando "Go Broly, go, go! Go Broly, go, go!" o gritando o el Saiyan Power. Pero si vos sos latinoamericano, estás honrosamente obligado a amar este soundtrack, porque según lo que he averiguado, Tatsuya Nagamine, director de este largometraje, ocupó esta idea luego de ver cómo la gente gritaba el nombre de Goku en su pelea contra Jiren cuando se hicieron las proyecciones ilegales del último capítulo de Dragon Ball Super en Latinoamérica. Volviendo al combate. Goku y Broly no pelean como rivales cosechados por el odio arrastrado de una venganza. Goku y Broly pelean como pares. Son Saiyajins que tuvieron crianzas totalmente diferentes, pero ambos dos poseen personalidades semejantes al ser personas
que no comparten el rasgo villanesco tan característico de los Saiyajins. Al mismo tiempo rivalizan en su forma de combatir, mientras que uno solo puede valerse de su fuerza bruta, el otro lo empata utilizando su experiencia en artes marciales. Goku logra comprender a Broly y este empieza a sentir una conexión contra su rival. Sin embargo, hay un momento en el que Broly tiene un conflicto interno y su lado reprimido vuelve a ganar. Esta parte es la que se conoce como el sello de restricción de Goku. He visto un gran número de personas criticar esta secuencia porque 1. Goku usa una técnica de restricción que nunca antes había usado y 2. Broly se la devuelve sin haberla aprendido. En primer lugar, que Goku use una técnica para inmovilizar a alguien utilizando su ki divino, cuando en Dragon Ball se ha visto un sinfín de veces cómo la gente usa técnicas de inmovilización sin necesidad de tener poderes mentales, me parece un poco absurdo. En segundo lugar, cuando Broly devuelve la técnica, no creo que haya que verlo de una forma tan literal. En ese momento está ocurriendo un choque de energías, de voluntades. La voluntad de Goku doblega brevemente a Broly porque lo hace entrar brevemente en razón y le hace ver que de hecho no es una mala persona. Una de mis partes favoritas de la película. Cuando Broly finalmente logra vencer esa voluntad, lo que ocurre es un contraempuje contra la fuerza que Goku estaba poniendo contra Broly. Ese contraempuje se expresa de forma visual haciendo ese paralelismo con la técnica de Goku. Es exactamente lo mismo cuando vos empujás una puerta contra otra persona. En el momento en que uno de los lados cede, la puerta va a ser empujada con el doble de fuerza. Es lo mismo. Pero ya que estamos hablando sobre mostrar bien las cosas, una vez que Broly logra tomar el control de la situación, ocurre toda una secuencia en la que el gorila apaliza a Goku de una forma impresionante, que se acompaña nuevamente con un cambio entre el tono de la música. Y gracias no solamente a la magnífica animación, sino también al trabajo de los actores de doblaje, podemos entender perfectamente el sufrimiento inmenso por el que está pasando Goku durante toda esta secuencia. Y lo más importante, sin mostrar una sola gota de sangre. Personalmente creo que es un logro inmenso. Si bien existen muchas personas que hubieran preferido ver un poco más de violencia sangrienta al mejor estilo dragonbolesco, considerando que como esta película fue distribuida por Fox y que el mercado americano es infame por estas cuestiones, me parece que esta movida de evitar la sangre, pero así todo mostrar una violencia característica, fue una estrategia bastante impecable. Y es en esta parte en la que la película hace una breve pausa para mostrarnos a Piccolo, dejando un buen margen de build-up para una secuencia posterior. Piccolo es introducido ya sobre el segundo acto de un modo sutil y bastante acorde a cómo se fueron mostrando las cosas en esta película. Realmente no hay mucho que decir sobre Piccolo en este punto, pero quería destacar que la idea de colocar al personaje en un punto previo al que este va a tener relevancia es una forma correcta de cómo introducir un elemento en la historia sin que posteriormente salga de la nada y genere la sensación de que las cosas se resuelven mágicamente. Pasamos entonces a la última fase de la pelea entre Broly y Goku, con el Super Saiyajin Blue. La verdad es que para la altura en la que vamos, considerando lo espectaculares que fueron las transformaciones de Super Saiyajin y Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue como que quedó medio opacado. El spotlight claramente se lo llevó el Super Saiyajin God con sus visuales y no mucho más. El mayor problema es que para el momento en que Goku se transforma en Blue, el ritmo pasa a ser mucho más acelerado. Ya no tiene ese nivel tan solemne de coreografía que tenía en las fases anteriores del combate, por lo que no es anormal pensar que esta parte efectivamente se sienta apresurada. Creo, sin embargo, que se compensa con varias cosas. Primero, el uso de CGI en los ataques, se ve bien. Segundo, el movimiento acelerado de cámara remite mucho a los momentos más conocidos y parodiados de Dragon Ball. Además de que hay muchos momentos rápidos que pasan que están buenos, como la mordida de Goku a Broly. Sin embargo, otro aspecto negativo que tiene esta parte es que es donde más se empieza a notar el CGI, que si bien está maquillado de tal manera que se vea mucho mejor que en sus antecesores, notarse se nota igual y no deja de ser molesto. Pero bueno, para esta altura de la película, la pelea ya empieza a ser un poco más repetitiva y más un trámite, por lo que es momento de darle un pequeño giro. Freezer finalmente comprende que Broly ha llegado al máximo de su poder y que este no puede rivalizar contra el poder de los dioses Saiyajins, por lo que decide, en una deducción implícita que se nos expresa mostrando lo ocurrido en Namek, asesinar a Paragas para gatillar la transformación de Broly. Además de la increíble performance actoral de Freezer que deja un poco de alivio cómico en un punto donde la película está alcanzando un gran nivel de drama, Broly finalmente despierta su Berserker y, en una secuencia de transformación impresionante, adquiere su nuevo estado Super Saiyajin, el cual se asemeja un montón al de su versión original. A partir de acá, todo en la película se va al carajo y empieza una secuencia de persecución en donde todos lo dan al todo por el todo, una increíble espalda con espalda entre Goku y Vegeta y un agonizante planeta que de a poco se va consumiendo por la lava. Acá tengo que ser sincero, esta es la parte de la película en donde más se nota el CGI y personalmente creo que es donde menos maquillado está. Y eso la verdad que es bastante molesto porque si bien se justifica a modo narrativo por ser la secuencia de acción más rápida en el film, visualmente no se ve tan bien como otras escenas rápidas y, considerando que venimos de ver la impresionante transformación momentos atrás, la verdad que el contraste es bastante notorio. Pero si hay algo que compensa por completo esta parte,
es sin dudas el combate entre Broly y Freezer. Y digo combate entre comillas porque a eso no se le puede decir combate. En mi país a eso le llamamos garchada de parado. Como expresé anteriormente en este documental, Freezer no es un personaje que actualmente me agrade mucho. Y siendo realmente sincero, me canso un poco que lo siguen usando para tirar nuevas sagas. Pero creo que todo ese historial de bolas hinchadas que tengo con el emperador quedan absolutamente compensadas con cómo Broly recaga trompadas a Freezer en esta película. No les puedo explicar la satisfacción, la manera de reírme que tuve cuando vi esto por primera vez. Primero lo primero, el setup que se le había dado a Piccolo anteriormente se cumple con esta secuencia dando pie al tercer acto de la película, ya que Goku y Vegeta pueden tomarse un respiro del combate para poder analizar la situación. Esto te viene en la idea de utilizar la técnica de la fusión, técnica que si bien es conocida por los fanáticos de Dragon Ball y es también uno de los aspectos más icónicos de la serie, lo cierto es que en esta película concretamente no es introducido previamente como si lo fue Piccolo en sí mismo, y eso creo que es una falla, porque en definitiva es algo que surge de la nada en contexto a cómo está contada esta película. Creo que una simple línea en algún punto previo hubiera servido como setup y que la cosa no se resolviera tan así. Pero bueno, es un detalle que a grandes rasgos no cambia nada. Lo que es importante es que toda la secuencia del ensayo de la fusión, además de servir como margen temporal, también da un respiro cómico a la película como intervalo entre lo que fue la secuencia más dramática del film y lo que va a ser la secuencia más épica del mismo. Además, el poner a Deku de vuelta es simplemente un abrazo al alma, sobre todo sabiendo que mientras tanto a Freezer lo están recagando trompadas e incluso el tipo tiene el tupé de hacerse el banana con su forma dorada y que así todo se lo siguen garchando de arriba abajo. ¿Qué quiere que les diga? La paso re bien con esto. Pero bueno, una vez todo se alinea, aparece el que puede ser considerado uno de los personajes más queridos y pedidos de todo Dragon Ball, Gogeta, la fusión definitiva de Goku y Vegeta. Así que es momento de volver con Broly, quien luego de dejar a Freezer recontracagado a piñas, va a medirse contra Whis. Este detalle dura menos de un minuto, pero me encanta. No solamente porque nos permite ver un mínimo vestigio del poder de Whis, quien no recibe el más mínimo halo de amenaza ante Broly, sino que además esa forma de aprovechar el entorno y los personajes que rodean la historia me gusta. No sé, lo destaco porque me gustó mucho el detalle, pero realmente no queda mucho nada más que decir. Sobre todo considerando que hace ahora entrada en el escenario Gogeta, el Super Saiyajin definitivo. Francamente no sé ni por dónde empezar para explicarles lo bien que está todo esto. Traer a Gogeta de vuelta luego de tanto tiempo, incorporarlo al canon de una forma orgánica y darnos el maravilloso fanservice de verlo pelear contra Broly como en aquella lejana presentación intro del Budokai 3 es increíble. Sí, Gogeta en la película es un terrible fanservice, pero es de los buenos, porque es un fanservice que está ajustado perfectamente a la diégesis narrativa de Dragon Ball y sobre todo al carácter épico dramático que tiene esta película. Aprovechar los recursos establecidos en la historia de Dragon Ball en pos de poder darle una buena ejecución a una buena película deriva en lo que para mí es el mejor uso que jamás se le dio a Gogeta, y no me tiembla para nada la voz en afirmar esto. Además de que se tomaron el trabajo de darle una personalidad bien balanceada entre la arrogancia de Vegeta y el optimismo de Goku, dando paso a un personaje con un enorme carisma que, acompañado de posiblemente la mejor secuencia de animación de la historia de Dragon Ball, deja paso a una pelea tan recordable, tan espectacular, que a mí no solamente me hace gritar como el gordo histérico fanático de Dragon Ball que soy hace años, sino también como el niño que era cuando vi Dragon Ball por primera vez. Las tomas de combate, si bien pueden llegar a ser un poco rápidas, con ese espectacular diseño, los movimientos de cámara, los juegos de luces, el rango expresivo súper dramático y exagerado de los personajes, con los movimientos respetando el lenguaje corporal que los personajes tuvieron consistentemente a lo largo de la película, la reputísima madre que lo parió. No puedo, es increíble esto. Encima el combate va escalando al punto en el que... Dios mío, ustedes tienen que entender que Dragon Ball es una serie que desde que aparecieron los Saiyajins, de repente el poder de destruir un planeta era algo absolutamente mundano. Los niveles de poder de los personajes fueron escalando de una forma absolutamente desmedida con el paso de cada villano y con el paso de cada héroe. En cierto punto era realmente difícil graficar un poder gigantesco en una serie donde ves esto o esto. Entonces optaron por algo realmente único, que fue literalmente quebrar la realidad. Esta idea, como un método para graficar que todo se fue a la soberana mierda, es espectacular. Pero la ejecución no fue del todo buena.
Y esto lamentablemente es porque mientras ocurre toda esta secuencia, que si bien a modo onírico es muy llamativa, visualmente se la ve rara, principalmente por ser la escena en donde más se nota el uso del CGI en los personajes. Y además es la secuencia en donde ocurren las transformaciones más importantes de la película, que son justamente el Super Saiyajin legendario de Broly y el Super Saiyajin Blue de Gogeta. La manera en la que las transformaciones ocurren son poco llamativas en el contexto dado, y la pobre ejecución del CGI no ayuda, al punto que las transformaciones en sí ocurren medio así nomás. Para cuando la dimensión rota vuelve a recomponerse, Broly y Gogeta ya están en sus formas finales, y no es hasta que vemos esta toma en la que realmente entendemos que Broly ahora es más poderoso y es diferente. Pero bueno, pasado todo este quilombo, damos paso a la última secuencia de la pelea, que también está espectacularmente animada. Dios mío, que acá se va todo el recontra carajo. Una despilfarrada audiovisual increíble traducida en una lluvia, literal, de ataques a Broly toma lugar entre piñas, patadas, trompadas, codazos, rayos, muchos rayos. Tenemos una de las palizas más brutales en la historia del anime, al punto tal que en un momento pensé que estaba viendo una película porno por la garchada que estaba viendo en pantalla. O sea, fuera de joda, llega un punto de la pelea en que es tan unilateral que uno por un momento se pone a pensar si, pobrecito Broly, si realmente se merecía él una cagada a sopapos tan grande como la que recibe en esta parte de la película. Pero entonces recuerdo cómo en la película original el combate contra Goku y compañía era igual o incluso peor de unilateral. Dije, bueno, sí, ponele que es una cagada de piñas extra canónica, pero esta secuencia, además de estar magníficamente animada, está acompañada de muchos guiños a las películas originales de cada personaje, como el plano de Broly cargando ki o la espectacular parte en la que Gogeta usa la supresión de almas. Esa técnica es la que el Saiyajin fusionado utiliza en su película original, con la que elimina la fuente de maldad que le daba vida y entidad a Janemba. ¿Por qué carajo tiene Gogeta una técnica capaz de suprimir la energía negativa? No tengo ni la más puta idea. Pero esta técnica ha sido consistente con las apariciones que Gogeta ha tenido, porque en GT incluso llegó a hacer algo parecido. Acá de hecho incluso hay un pequeño subtexto que yo pude interpretar, en el que al usar Gogeta esa técnica, que realmente no pasa más que un guiño, puedo llegar a ver una intención oculta de eliminar el mal del corazón de Broly, o ver si efectivamente esa técnica podía erradicar al Saiyajin. Y de hecho, la media sonrisa que Gogeta hace al final de esa parte me hace pensar que tal vez hay un suspiro de alivio en el personaje al ver que Broly no murió, y por consiguiente su existencia no es maligna como era la de Janemba. Esa es la teoría, pero la verdad es que dicha teoría se va al carajo por lo que ocurre después. Y eso es... ¿por qué carajo Gogeta estaba absolutamente dispuesto a asesinar a Broly? O sea, luego de la recontracagada a trompadas que le pegó, luego de comprobar que su espíritu no era maligno, y luego de comprender a lo largo de toda la pelea que Broly no era más que una pobre víctima de las circunstancias, Gogeta se manifiesta de una forma tan brutal y llega a literalmente intentar asesinar a Broly, quien se salva por obra y gracia de las esferas del dragón. No entiendo realmente. ¿Me puedo permitir pensar que Gogeta por ahí comprenda en este punto de la pelea que Broly estaba tan ido de sí, era tan peligroso para la Tierra y para el universo mismo, que con pesar entiende que justamente no le queda otra alternativa que erradicar a Broly por completo como una forma de salvar al mundo? Pero esto no se expresa ni se entiende de ninguna forma más que el sobreinterpretar la situación, asumiendo que las cosas son como pensamos y no como se ven. Porque a Gogeta no le tiembla la mano en ningún momento intenta calmar a Broly, y ni siquiera es capaz de ver en los últimos momentos de la pelea que Broly ya estaba empezando a recomponer la cordura, lo cual es visible cuando recupera sus pupilas. Entonces, ¿qué carajo? Y esto que remarco es importante, porque en su momento, al ver la película por primera vez, yo estaba bastante disgustado con el cierre que se le daba a la pelea. Me refiero a que usan las esferas para transportar a Broly fuera del escenario de combate. Me resultó algo débil y anticlimático, considerando lo brutal y feroz que fue la película hasta ese momento. Pero comprendiendo lo fuera de personaje que estaba Gogeta a esa altura, creo que haberle salvado la vida así, tomando en cuenta el guiño de cómo las esferas del dragón son importantes en la trama y en la historia, no estuvo realmente tan mal. ¿Anticlimático? Puede ser, pero me parece que es un final bastante más satisfactorio que ver a Gogeta asesinando a Broly a sangre fría. Y hablando de finales, el epílogo de esta película es una de mis partes favoritas. Una vez cerrada la pelea, cerrado el conflicto, cerrado el clímax, volvemos a Vampa a ver a Broly en su nueva normalidad. Vemos cómo Broly experimentó un crecimiento interesante a lo largo del film, cuando él ya puede empezar a dejar atrás su pasado tan trágico y empezar a formar una especie de familia con Chilai y Lemo, que si bien no están muy contentos al principio, cambian de idea cuando Goku se presenta
Y antes de hablar de Goku en este final, es importante hablar de Broly. Algo que dije muchas veces a lo largo de todo este documental es que iba a mencionar algo importante para después. Y ya llegamos a ese más adelante. Muchos avispados seguramente ya se habrán dado cuenta, pero algo muy particular que tiene esta película en comparación a todas las demás es que esta película no es protagonizada por Goku, ni por ninguno del cast de protagonistas de Dragon Ball. El protagonista es Broly. Broly es el que pasa por todas las fases de evolución en su haber como personaje principal. Es Broly el que presenta un conflicto a resolver y es Broly el que empieza en un punto concreto de la historia para terminar en un punto completamente diferente. Por eso vimos tanto sobre él. Por eso esta película nos ha mostrado todo desde su punto de vista, llegando al punto literal de mostrarnos su visión de las cosas. ¿Y por qué es importante esto? Porque es la primera vez que pasa. Es la primera vez que Dragon Ball se toma el trabajo de contar una historia legítimamente diferente a través de una película y desde el punto de vista de un personaje totalmente nuevo. Y más aún considerando que este originalmente se trataba de un villano. Esta película nos muestra lo mucho que Dragon Ball todavía tiene por contar cuando se encaran las formas de una manera diferente. Pero además de mostrarnos el crecimiento de Broly en poco menos de 2 horas de película, el filme nos muestra el crecimiento de otro personaje en más de 30 años de franquicia. Y estoy hablando de Goku. Goku al principio de la película es Goku, el Saiyajin que se crió en la Tierra, el Saiyajin que negó sus raíces al conocer lo atroz y terrible que era el pueblo que lo originó, el Saiyajin que se llamaba a sí mismo Terrícola y el Saiyajin que logró pelear contra su origen de clase baja y convertirse en el más poderoso del universo. Ese es el Goku que hemos visto todo este tiempo. Pero al final de esta película vemos a otro Goku, a un Goku que conoció a un Saiyajin que era como él, a otro Saiyajin que no le gustaba la violencia, que no era como los demás Saiyajins que él había conocido, a otro Saiyajin que le hizo pensar que tal vez ser un Saiyajin no era tan malo, porque ser un Saiyajin no es ser una mala persona, no. Lo que te vuelve una mala persona es tus acciones y tus decisiones. Pero si vos te sobrepones a ellas, aunque te hayas desenvuelto en el peor de los mundos, podés mostrar que sos una buena persona de verdad. Eso es lo que Goku vio en Broly. Eso es lo que Goku vio en otro Saiyajin. Goku, por primera vez en su vida, entendió que si otro Saiyajin puede ser diferente, puede ser bueno y puede aspirar a más, quizás entonces ser un Saiyajin no sea algo tan malo. Al final de esta película nosotros no vemos a Goku. Vemos a Kakaroto. Este segmento va a ser breve porque la mayoría de los puntos ya fueron tocados en el segmento anterior. Pero es notorio que el apartado técnico de esta película fue impresionante, particularmente arrancando con lo que son los diseños. Pero esto los veremos en el siguiente segmento cuando hablemos del maravilloso hombre que estuvo detrás de todo. No obstante, detalles como la pulida paleta de colores que evocaba un estilo muy colorido, característico de Dragon Ball, con texturas suaves para que los dibujos se vieran bien limpios, sumado a la increíble variedad en el rango de las expresiones de los personajes, lograron generar un impacto visual único, acentuando enormemente las situaciones y la sensación que la escena busca transmitir. Pero además, la constante atención a los detalles, como la cámara agitándose en los momentos de golpe para acentuar un impacto, o el rostro de Broly lleno de venas a punto de reventar, el uso acertado de CGI en ciertas secuencias de ataques, aunque no todas, combinándose con el dinamismo de las tomas y el excelente acompañamiento musical, hacen que toda la experiencia en términos cinematográficos se vuelva sumamente disfrutable. La forma en la que la película se va contando sola, sin el acompañamiento excesivo de diálogo de exposición, los agregados de pequeñas tomas de flashbacks, el magnífico diálogo corporal con sus distintos estilos de pelea, o los detalles que comunican bien la personalidad del personaje en cuestión, como el ya marcado latiguillo corporal de Chilai, hacen que la lectura visual de uno como espectador sea muchísimo más entendible a primera vista. Detalles que ni siquiera son notorios en una primera mirada, pero aportan de forma sutil un montón de sustancia al producto final. El pacing tan armónico que posee el montaje, mostrando sutiles detalles como el corte entre Bulma y Freezer, la majestuosa animación fluida, o cómo la secuencia de apertura del film evoca el carácter dramático que tendrá la historia, o cómo la transición al presente trae consigo un eco nostálgico terriblemente pronunciado. Porque además esta película tiene un juego interesante en cómo sus 3 actos son contados, simbolizando de alguna manera el pasado, en la figura de Bardock, Paragas y el Rey Vegeta, el presente, con Goku, Vegeta y Broly, y de alguna manera el futuro de lo que nos deviene en la franquicia, con personajes mucho más crecidos y maduros, desarrollados de tal manera que podamos sentir un verdadero crecimiento en la historia de esta serie.
Esta película es un festival de micro detalles que celebran muchísimo toda la historia que tuvo Dragon Ball, llegando al extremo de que, en mi opinión, casi todo fotograma de esta película es un wallpaper. Y además, la inclusión de Blizzard en la película, que si bien este tema se siente un poquito desconectado de lo que es el OST de Dragon Ball, tiene cierto carisma que hace que el tema sea, como no, enormemente disfrutable tanto fuera como dentro de los créditos de la película. Además del detallazo de que el leitmotiv del mismo está presente de forma discreta dentro de uno de los temas del soundtrack. Además, comparativamente, nunca un tema va a estar tan descolgado de lo que uno escucha en Dragon Ball como lo fueron Pledge of Z o Boogie Break. ¿Por dónde empezar con este buen hombre? Básicamente es el héroe dentro de toda esta historia, siendo que visualmente hablando, Dragon Ball sufrió una especie de estancamiento en cómo se fue ilustrando en los últimos 20 años, con el señor Tadayoshi Yamamuro a la cabeza, quien, si bien realizó unos trabajos impresionantes en la etapa animada de Dragon Ball en los 90, creo que honestamente su estilo actual es demasiado rígido y duro como para transmitir verdaderamente la esencia del estilo tan característico de Toriyama. Y lo peor es que todas las visuales de los juegos, portadas de DVD, material promocional y diseño de personajes de Super corrió a cuenta de él, lo que significa que venimos viendo este tipo de ilustraciones desde hace mucho tiempo. Pero ahora tenemos a Shintani, quien no solamente resignificó por completo el arte de Dragon Ball, con diseños bastante más simples pero muchísimo más expresivos, dinámicos, menos angulares e infinitamente más cercanos al estilo actual de Toriyama, sino que, en palabras de los distintos animadores que participaron en la película, un estilo mucho más amigable para jugar y experimentar con la animación, lo que obviamente se vio traducido en las fascinantes secuencias que se vieron en el film. Se podría decir que es el aire fresco que Dragon Ball necesitaba, ya que si bien Yamamuro hizo bastante por la franquicia, su estilo duro y rígido de alguna manera representaba también el estancamiento de la franquicia del que esta película logró sacar. Por lo que desde lo más profundo de mi corazón espero que este estilo haya llegado para quedarse en el futuro. Porque esta película justamente lo que logró fue hacer evolucionar a Dragon Ball. Pero para desarrollar en este punto, es mejor que vayamos cerrando este capítulo y pasemos al siguiente. A ver, gente, es claro que Dragon Ball no es el manga perfecto, pero creo que no por nada se ha merecido, digamos, este título de ser el ícono del anime y del manga en Occidente, y por ser uno de los mangas más recordados y reconocidos de la historia. Sinceramente yo creo que Dragon Ball es una serie legítimamente buena, con grandes personajes, una linda historia y sobre todo lindos mensajes, porque son justamente los mensajes lo que se vinculan tanto con los lectores que hace que las series perduren con el tiempo. Pero como toda historia que no es perfecta, por supuesto que con el tiempo ha sufrido regresiones. Cada uno elige en qué punto de la historia Dragon Ball pasó de ser algo a algo menos a algo mayor. Hay personas que te van a decir que Dragon Ball dejó de ser bueno en la saga de Majin Buu, otros te van a decir que Dragon Ball GT mató Dragon Ball, otros te van a decir que Dragon Ball en el periodo en el que no sacó ninguna serie simplemente desapareció, y otros te van a decir que Dragon Ball Super es la peor mierda que le sucedió a Dragon Ball en la historia. Y hay gente que te va a decir que ninguna de esas fases fue mala tampoco, porque justamente todos podemos variar en nuestros puntos de vista a la hora de ver la historia. Pero yo creo que sin lugar a dudas esta película marcó un precedente. Creo que reivindicó un montón de situaciones o un montón de formas de ver Dragon Ball. Porque yo siento firmemente que esta película hizo madurar a Dragon Ball. Porque Dragon Ball en toda su historia ha logrado evolucionar, pero por momentos involucionó. Y llegó por un momento a parecer que se había como estancado, como que de repente había un punto en el que ya no podía crecer más. En definitiva, uno estaba sintiendo, o la gran mayoría de las personas que veíamos Dragon Ball estábamos sintiendo como que ya no se podía hacer más nada. Pero esta película cambió eso. Esta película demostró de que con Dragon Ball todavía se pueden contar un montón de cosas. Todavía hay no historias que contar, sino una manera nueva de ver Dragon Ball. Una manera en donde no se tiene que perder necesariamente el humor característico que tenía la historia, esa sensación de aventura y maravilla que tenía la historia, y ese carisma tan característico justamente de los personajes. Es simplemente cómo se cuenta la historia nueva lo que cambia la forma de ver las cosas. Y siento sinceramente que Dragon Ball logró madurar.
que olvidar algo muy importante, y es que Dragon Ball es una serie que a nosotros nos acompañó durante toda nuestra vida. La generación a la que yo pertenezco, si bien yo soy uno de los más jóvenes de mi generación, es una generación que se crió en un mundo que estaba transicionando de ser un mundo viejo a un mundo moderno. Una transición que la generación de ahora no la está viendo. Fue una transición muy violenta, porque nosotros pasamos de ver nacer y morir formatos de video, para que tengan un ejemplo, de consolas, de videojuegos, de formas de grabar música, un montón de cosas. Hemos visto nacer y morir. La generación a la que pertenezco yo está muy metida en todo lo que es el cambio. Entonces, las cosas que perduran con el tiempo, en generaciones que han vivido ese tipo de vida, son cosas a las que nosotros nos terminamos aferrando un montón, porque son esas cosas que, a pesar de los cambios, se quedan con nosotros. Y Dragon Ball, sinceramente, es esa serie de televisión que veías de chico, ese manga que habrás leído, o esa historia, o ese personaje que tanto quisiste, que lo viste de chiquito y se quedó con vos, ¿entienden? Dragon Ball tiene un componente nostálgico fuertísimo que muchas personas critican a la hora de evaluar la calidad de historia como Dragon Ball, porque justamente los que amamos Dragon Ball nos aferramos mucho a ese componente nostálgico. Pero sinceramente, ¿se puede culpar a la gente por aferrarse de una forma tan nostálgica a Dragon Ball? Y esto también va para todas las series de ese entonces. Como gran fanático de Saint Seiya que soy, esto lo estoy hablando por ambas series, pero hoy estamos hablando de Dragon Ball. ¿Realmente se puede culpar a una persona por tenerle tanto amor a Dragon Ball cuando Dragon Ball es una serie que existió desde el principio y hasta el día de hoy se está quedando con nosotros? ¿Me entienden a lo que voy? ¿Es realmente un factor tan negativo la nostalgia en este caso? Yo honestamente creo que no. Sí puede ser que comprometa algunas visiones que impidan que ciertas cuestiones no logren madurar. Pero en definitiva, creo que es importante poder aferrarse a algo que estuvo con vos desde un principio, que te vio crecer, que te vio cambiar, que vivió toda esta maraña de cambios tan grandes a lo largo de la historia de esta generación, y aún así sigue estando con vos. Por eso la gente ama Dragon Ball, por eso la gente siente Dragon Ball. Entonces, por eso es tan importante que para los niños del ayer, que son los adultos del hoy, Dragon Ball siga existiendo, pero además esté creciendo, y que se note que esté creciendo. Goku creció en esta película. Goku pasó de ser el chico de siempre a ser alguien que logró aceptar sus raíces Saiyajins, porque entendió que las cosas van cambiando, entendió que las cosas crecen, que las cosas maduran, y nosotros entendimos lo mismo. Ver Dragon Ball en estas circunstancias es una manera de sentir que Dragon Ball está creciendo con nosotros, y por esa razón le tenemos tanto aprecio. No es solamente nostalgia, es esa sensación de que te acompaña en la vida. Es que quiero que se entienda por qué, a pesar de que esta película puede no haberte gustado, que es completamente válido. Razones pueden existir siempre. Uno nunca está obligado a que las cosas le gusten solamente porque le gustan a una mayoría que concuerda con algo. No, las cosas te gustan o no te gustan, eso no importa. Cambios que espero hayan venido para quedarse. Cambios en la forma de contarnos sobre cómo es un personaje. Cambios en la forma de ver cómo Goku acepta las cosas de una forma distinta. Cambios incluso de ver cómo el dibujo está creciendo, cómo la animación está mejorando. Es fuerte, es un sentimiento fuerte el que provoca ver esto, porque uno realmente siente que las cosas cambian para bien. Crecer es algo que es doloroso para la gente, porque es experimentar un montón de cambios que no son fáciles. Crecer, madurar, cambiar, son cosas que cuestan mucho. Y cuando nosotros tenemos algo que nos acompaña en eso y sentimos que nos está acompañando de verdad, que está creciendo con nosotros, cambiando con nosotros, madurando con nosotros, es un sentimiento muy fuerte, muy válido, muy grato. Por eso tanta gente tuvo tantos problemas con Super y esa sensación de que la serie no estaba madurando con nosotros. Pero de alguna manera también la gente apreció tanto la saga de Black, porque de repente Dragon Ball pasó a ser algo con un tono un poco más serio. Pero de repente nos encontramos con esta película que nos muestra cómo desde la propia esencia de Dragon Ball, desde la comedia, desde la aventura, podemos ver algo diferente, algo un poco más maduro, que nos enseña que efectivamente
Dragon Ball nos acompaña. Esta película expresa un amor por Dragon Ball en todos lados. Y ese amor que representa el mismo amor que nosotros tenemos. Porque Dragon Ball es una serie que la gente ama, no es una serie que a la gente le gusta y listo. No es una serie que vos ves una tarde en Netflix y te ves todos los capítulos de corrido y ya está. Es una serie que tiene un vínculo con una generación que se fue arrastrando durante un montón de años y sigue hasta el día de hoy. ¿Entienden por qué es tan importante? Porque esta película, a pesar de que puede gustarte o no, representa ese crecimiento tan grande y tan importante entre el vínculo del anime y el vínculo de la persona que vio anime desde chiquito y creció con eso. Sinceramente, solo puedo decirles que Dragon Ball Super Broly siento yo que es la película que representa el gran cariño y el gran amor que yo le he tenido a esta serie, que me acuñó, me arropó, me vio nacer y me vio crecer y probablemente me vea morir también. Yo agradezco que esta película exista porque de alguna manera siento que esta película me representa. Y además, desde un aspecto mucho más personal, la trayectoria que yo tuve creando el Road to Broly para llegar hasta esta instancia de la historia me hizo revisitar un montón de rincones de mi vida, porque cada película de Dragon Ball que vos ves simboliza una etapa de Dragon Ball en la historia concretamente. Esa parte de la historia de Dragon Ball también representa una parte de la historia de tu vida, porque, a ver, si bien con las repeticiones que ha tenido Dragon Ball a lo largo del tiempo, la primera vez que uno vio la saga de Namek o la primera vez que uno vio la saga de los Saiyajins fue en un momento concreto de la vida de alguien. Y en mi caso yo puedo recordar cada uno de los momentos que sucedieron cada vez que vi una de las sagas. Y de repente ver una película que representaba justamente esa saga, en ese momento de mi vida me hacía de alguna manera recordar cómo era yo en ese entonces. Ver la película de Gogeta y acordarme cómo de chiquito había logrado apreciar por primera vez lo que era una animación fluida. O sorprenderme con la transformación de Goku Super Saiyajin 3, o lograr ver la película de Broly de grande simplemente para darme cuenta lo mucho que Broly me gustaba porque era un personaje imponente, o ver la película de Bojack y sentir verdadero terror porque estaba viendo personajes tan crueles, o no sé, ver la película de Garlic Jr. y acordarme de lo divertido que era ver a Goku pelear. ¿Me entienden a lo que voy? El Road to Broly fue no solamente un recorrido de ver Dragon Ball en sus películas representativas, sino también ver cómo esos puntos representativos de la historia simbolizaban puntos representativos de mi vida. Fue hacer una retrospectiva no solo de Dragon Ball, sino de la influencia que Dragon Ball tuvo en mi vida. Y poder hacer ese repaso de mi historia con la franquicia, compilándose en un par de películas de apenas 1 hora cada una, fue básicamente revisar un álbum de fotos para estudiar cómo fue mi vida en ese entonces, simplemente para ir a dar el examen final, que en este caso fue la película de Broly. Considerando cómo revisé mi vida en ese entonces, me di cuenta de que había una respuesta correcta en cómo Broly tenía que responder ante mi forma de ser. Eran pequeños pasos a seguir: cumplir con que los personajes fueran carismáticos, con que la historia estuviera buena y con que tuviera una buena animación. Lo cumplió perfecto, pero además cumplió cómo la historia fue ejecutada. Hacerme sentir que Dragon Ball está madurando conmigo. Por eso considero que esta película es tan especial. No solamente buena, es especial. Es una película que yo estoy muy seguro que no solamente es un antes y un después en la historia de la franquicia, sino que es un antes y un después en la historia del amor que tengo yo por esa franquicia. Y posiblemente también un antes y un después en la historia del amor que tenés vos por esta franquicia. Sinceramente solo les puedo decir eso. El sentimiento que yo emergí dentro del Road to Broly fue confirmado cuando vi esta película con el Broly nuevo. El Broly que apareció para quedarse. No es que desplazó al anterior, sino que el viejo invitó al nuevo Broly a quedarse. Y ese nuevo Broly yo lo aprecio muchísimo. Y estoy agradecido que se quede conmigo, al mismo tiempo que tengo a todo el pasado de Dragon Ball como compañía. Y con esta reflexión, creo que es el momento de hacer un pequeño paso al costado y ver no solamente cómo Dragon Ball es tan importante para la historia de uno, siendo perteneciente a una generación anterior. Tal vez sea el momento también de agarrar y dejar que Dragon Ball empiece a permitirse crecer con una nueva generación también. Una nueva generación que tiene una sensibilidad diferente a la nuestra. Por ahí es un poquito más exigente incluso.
Creo que en estos momentos es tiempo de simplemente correrse al costado y decir, bueno, yo ya disfruté lo que tenía que disfrutar, seguiré disfrutando de Dragon Ball como quiero, pero me gustaría ver qué más tiene Dragon Ball para ofrecerle al nuevo mundo. Así que si me permiten, ha llegado el momento de que este joven dragón se retire y le dé paso también a una nueva generación. Los invito a que me acompañen. Let's go. En conclusión, es eso. La franquicia de Dragon Ball me ha demostrado, a través de la película de Broly, que es capaz de madurar conmigo, que es capaz de acompañarme. Y eso me hace feliz. ¡Kakaroto! ¿Qué querés ahora, Vegeta? Quiero decirte 3 cosas. La primera, no me has invitado al Road to Broly. La segunda, no me invitaste al cine. Sí, tío. Yo pagué mi entrada, insecto. Y la tercera, 6 meses de retraso en esta reseña a la que no me invitas a participar. No me has invitado a mí. ¿Por qué te voy a invitar a vos a reseñar una película? Vos no sos crítico, vos no analizás. Has sido un orgullo de príncipe de Saiyajin. Te desafío a pelear aquí mismo, ahora. ¿Y si no acepto? Si no quieres aceptar, entonces pediré a Bulma que compre tu turno. Seguramente ella lo podrá hacer. No podrá subir ninguno de tus videos al canal. Ey, con eso no se jode. Sabes que Bulma tiene dinero y puede hacerlo. Bueno, está bien, ¿sabes qué? Dale, acepto tu desafío. Genial. Gano yo, no me volvés a romper las bolas nunca más. De acuerdo. Pero si yo gano, Kakaroto, quiero participar en alguno de tus videos. Mejor quiero participar en alguna de tus películas como protagonista. Bueno. No me conformaré con menos, insecto. Dale. Vaya, esto se está poniendo interesante.
No lo olviden nunca. Dragon Ball es la historia que creció con nosotros. Dragon Ball es la historia de un niño que solo conocía el mundo a través de las montañas, conoció a esa joven chica que lo llevó a una aventura y creció para convertirse en el héroe más poderoso del universo y después convertirse incluso en un dios. Dragon Ball es esa historia que se vincula con el héroe que está dentro tuyo también. Y además es una historia que habla sobre el optimismo, sobre cómo las cosas siempre pueden salir mejor, sobre cómo toda adversidad en algún momento va a terminar y las cosas van a poder estar bien de vuelta. No lo olvides, Shala Het Shala significa no te preocupes, todo va a salir bien. Y ese mensaje es muy importante. No olvides nunca que Bardock al morir sonrió. No olvides nunca que Trunks, cuando se subió a la máquina del tiempo, sonrió. No olvides nunca que Goku, a pesar de las situaciones, siempre está sonriendo. No lo olvides. No lo olvides. Gracias. Ahora que reventamos toda la verga, ¿no? Fue un gran combate, Kakaroto. Pero, oye, déjame participar en el video tuyo. Te sigo desde SOG. Te doy likes en todos los videos. No me hagas llamar a Bulma. Bueno, pará, vamos a hacer más. Está bien. Voy a hacer que seas coprotagonista en una de mis próximas películas. ¿En serio? Sí. Con la promesa de que no me molestes más. ¿Lo dices en serio? Sí. Voy a molestarte lo menos posible. Siempre y cuando no pidas la fusión. Está bien. Prefiero los adultos. No haré las voces, lo sabes. Está todo bien. ¡Ah! Bueno, pero fue una buena pelea, Gente, esto ha sido la reseña de Dragon Ball Super Broly. Soy Naya de Dragón, él es mi amigo Vegeta. ¡El príncipe de los Saiyajin! Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Nos vemos.